¿Ya? Buenas. Vamos a ir tomando asiento para reanudar la jornada. Así que voy a pedir a los ponentes que vayan ocupando sus lugares en el mismo lugar que aparezcan. Ahora, una vez que aparezca en la imagen. ¿Nos ponéis la imagen de la siguiente mesa, por favor? Ahí, perfecto. Enrique, José Luis y Francisco. Bueno, estamos ya en el Ecuador, en la cuesta abajo de este foro, por lo tanto, cerca de la despedida, lo cual nos va a dar un poquito de pena y de nostalgia, ¿no? Tenemos ahora la segunda de las tres mesas que ocupan esta mañana, la centrada en los bosques españoles como sumidero de carbono y, sobre todo, tratando de responder a esa pregunta de dónde compensar tu huella. Decir que, según datos de la FAO, los bosques cubren 1/3 de la superficie terrestre, o algo más de 4.000 millones de hectáreas de este planeta, y que en España la superficie forestal ocupa unos 28 millones de hectáreas, lo que viene a suponer más o menos el 52% del territorio nacional, y aumenta a una tasa del 2%. Si tuviéramos a alguien del sector de las finanzas y le preguntásemos si una remuneración del 2% es buena, yo creo que en estos tiempos sería bastante buena. Pero bueno, en el caso forestal probablemente sea poco, sobre todo por los retos que tenemos que abordar. Para esta siguiente mesa tenemos 3 excelentes panelistas y un mejor moderador. Bos días, Juan. Bos días. Eu falo un poquinho galego. Pois moi ben. Aprendei e fixe o curso de iniciación e perfeccionamiento da Xunta de Galicia. Pois xa tes un que bueno teño. Bueno, Juan es doctor ingeniero de montes, es director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, de la Universidad de Vigo, y luego tiene un montón de títulos y de comités de Naciones Unidas y de FAOs sobre temas forestales que, para los que tengáis interés, lo podéis luego ver en la ficha. Como decía, ellos van a hablar sobre los bosques españoles como sumidero de carbono y dónde compensar la huella. Vamos a ver si sacamos buenas ideas. Yo creo que sí. Muy bien. Pues muchas gracias a los organizadores y patrocinadores y a aquellos que han cometido la imprudencia de ponerme a mí de moderador de una mesa, lo cual espero estar a la altura de la que hemos visto antes, de la que vendrá después y de los ponentes que tengo en la mía. Me pidieron en la reunión preparatoria que intentara contextualizar brevemente la mesa, intentando poner un puente entre la anterior y esta, y con su permiso pues voy a intentarlo, pese a ser profesor de universidad, lo más brevemente posible. La aprobación de la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, de hace ya 2 años y 3 meses, parece que siempre estamos hablando de lo nuevo, pero el tiempo va pasando, y en 2020 el Gobierno aprobó la Estrategia de Descarbonización, pretende reducir en un 90% los gases de efecto invernadero hasta 2050 y compensar la posibilidad de un 10% mediante sumideros de carbono. Y eso significa la generación de al menos 20.000 hectáreas año adicionales a las que vienen siendo capaces, ¿no? Alguien dirá, bueno, eso es mucho, eso es poco. De los datos del MITECO sobre las superficies repobladas, la media anual de la última década ha estado entre 15.000 y 20.000, la que el MITECO registra. El MITECO no registra todas las superficies de deforestación, reporta a las comunidades autónomas y, por tanto, la cifra probablemente sea muy superior a esa. De hecho, bueno, pues se sabe que en los años 90 hubo años de picos de repoblación del orden de 80.000 hectáreas por año, con lo cual significaría que esas 20.000 adicionales estarían dentro de una posibilidad lógica, no es una entelequia. El problema será cómo las vehiculizamos, cómo las hacemos y cómo conseguimos que cumplan los requerimientos de este tipo de proyectos. ¿Y tenemos sitio? Bueno, pues más de 10 millones de hectáreas en España están desarboladas. Eso quiere decir que tengamos 10 millones de hectáreas para repoblar,
pero desde luego no nos deberíamos preocupar por la superficie que estaría disponible para este tipo de proyectos. Y además, pues empresas y profesionales llevan ejerciendo ese tipo de labores con base científica desde hace más de 150 años, con lo cual sabemos hacerlo. Hemos ido aprendiendo a hacerlo, hemos ido modernizando el cómo hacerlo. También es cierto que nunca se lo hemos contado a nadie. Hemos sido unos profesionales muy de relojeros antiguos. Sabemos hacer el mecanismo, pero esto nosotros ya resolvemos el problema y no le contamos a los demás. Además, somos un sector que no se nos ve. Estamos dispersos por el territorio, no tenemos grandes empresas que realmente generen una imagen del sector, sino miles de empresas pequeñas pegadas al territorio que resuelven sus problemas cotidianos y, por tanto, desde otros sectores pues, somos muy invisibles. Pero eso es una oportunidad y sabemos hacer cosas. Y en estos últimos años, hemos sido capaces de que determinadas empresas están llevando el liderazgo de no solo saber hacer las cosas, sino saber contárselas a los demandantes que hemos visto, por ejemplo, en la primera mesa, que necesitan no solo que alguien les resuelva el problema, sino que les cuente cómo hace para que ellos puedan contárselo a sus inversores, a sus propietarios o a sus clientes. Por lo tanto, hay que hacer ese trabajo también de medición, de objetivación y de dar transparencia y tranquilidad a los que vayan a invertir dinero. Y creo que esa es la oportunidad y vamos a tener algunos ejemplos en esta mesa para hacerlo. Para terminar esta pequeña semblanza, recordarles que en España tenemos montes diversos, muchos tipos de montes, y por tanto vamos a ser capaces de ofrecer muchas soluciones distintas. Que además los montes, si algo tienen, es que son agradecidos. Al poco que se les hace, al poco que se les ayuda, la naturaleza va a retornar. Y la buena técnica forestal es aquella que pone a la naturaleza a trabajar a tu favor. No vamos a trabajar contra la naturaleza, vamos a poner la naturaleza a trabajar hacia nuestros objetivos. Y creo que eso es un mensaje que deberían también tener claro a la hora de pensar en este tipo de cosas. Y además también me gustaría lanzarles un mensaje. Esto no va a ser una solución para un problema coyuntural o una premura que ahora puede tener algún sector o alguna empresa. Yo creo que deberían plantearlo de otra manera. Como en cualquier sector o en cualquier cadena de valor, hay una palabra que es clave, que es el portfolio. Es cierto que el sumidero de carbón a día de hoy va a ser el enganche en ese portfolio. Es mi producto mediante el cual yo empiezo a fidelizar al cliente. Pero cuando ustedes entren en este mundo van a ver que hay muchas más cosas más allá de la mera forestación. Hay posibilidades de gestión, hay posibilidades de realizar proyectos muy interesantes de responsabilidad social que se hablarán en la mesa 3 y además hay oportunidades muy interesantes de inversión. Si hay un capital finito en un país es el territorio. El territorio es el que tenemos y no podemos permitirnos el lujo de tener grandes partes de ese territorio ociosas sin aportar nada a la sociedad o al contrario, aportando solo un coste que es el que nos obliga a mandar unos helicópteros en verano a tener que apagar los fuegos. Creo que también en esa responsabilidad de país, sectorial, deberíamos también ser conscientes. Pero entren por la puerta que ahora está abierta, más clara, que hay soluciones ya en el mercado que vamos a ver, que son esos proyectos de sumidero, pero entren con la idea de permanecer, entren con la idea de completar su cartera con otro tipo de inversiones o de proyectos forestales de los que os hablaremos o hablarán. Y no tengan miedo. Si algo teme la persona de tierra es el mar, ¿no? El mar es un sitio desconocido, donde uno no entiende muy bien cómo funciona. Los que me conocen saben que siempre acabo hablando de barcos y de mar, por motivos familiares y geográficos, pero esto ocurre lo mismo. No tengan miedo las empresas a echarse a la mar porque van a tener suerte de tener marineros y de tener barcos. A día de hoy los tenemos. Ya hay empresas que han sido capaces de dar ese paso y les pueden ofrecer buenos marineros, buenos barcos y buenos prácticos de puerto cuando haya que atracar ahí entre las rocas. Con lo cual, den ese paso y me gustaría que un poco lo que vamos a ver ahora nos animara a ello. Porque además cuento y tengo la suerte de tener en la mesa a tres buenos marineros, a tres buenos contramaestres, como es Enrique Enciso, socio fundador del Grupo Silvestris, José Luis Tomé, director gerente de Agresta, y Francisco Carreño, presidente de COSE. Empresas que están realizando proyectos de forestación, proyectos de obra, consultorías, con una base científica muy grande, que están siendo capaces de entender, de medir, de adelantarse a los acontecimientos
y una asociación, una confederación de asociaciones de propietarios forestales que al final son los propietarios de ese capital, son los propietarios de ese terreno a movilizar y a aprovechar. Sin extenderme mucho más, no siendo un moderador abusón, me gustaría pasar entonces a plantearles pues, algunas pequeñas cuestiones que bueno, pues me he preparado y con ayuda de los organizadores que les puedo ir planteando para que ellos también vayan contando un poco desde su perspectiva cómo están afrontando estas oportunidades. Para Enrique, y también a modo de presentación de los proyectos que está realizando Silvestris, ¿podrías contarnos exactamente ejemplos de proyectos en los que estás o cómo ves este cambio que seguro que has visto que se ha experimentado en los últimos años al respecto de estas cosas? Alguien que viene desde el sector forestal y que a día de hoy está haciendo una interfaz muy interesante, como ya hemos visto con algunas de las empresas demandantes de estos servicios. Bueno, lo primero, muchas gracias a CaixaBank por permitirnos el lujo de este espacio para poder trasladar un poco lo que se está haciendo en el mundo forestal a grandes empresas o a grandes fondos. Hay una cosa que se ha dicho esta mañana que aquí es muy importante. La compensación y los proyectos de compensación no tienen ningún sentido si por delante no hay una reducción. Lo primero que tenemos que cambiar es un poco nuestra manera de ver el mundo y, sobre todo, la tecnología nos tiene que ayudar para que lo hagan las empresas y las personas, sea reducir al máximo su huella. Esa es la primera lección. De nada vale crear nuevos bosques para seguir contaminando lo mismo que estamos haciendo. Tendríamos que terminar poniendo árboles en el mar si siguiéramos con estas emisiones, ¿no? Entonces, es cierto que la reforestación nos cubre una ventana, ese 10% que se calcula que no va a ser posible el reducir, y ahí es donde entra el trabajo de los forestales, que, como bien ha dicho Juan, en general es muy callado, estamos siempre lejos de las ciudades, haciendo ruido pero en el monte, y allí hay que reconocer que es difícil llegar. Como decía una persona que yo conocí, los bosques es muy difícil inaugurarlos. Un bosque se pone, las plantas tienen un palmo de altura, y no se puede correr una cortinilla y decir aquí está el bosque, ¿no? No es como una estación de metro o como un hospital en una ciudad. Y en todo caso, si lo hiciéramos, seguro que tampoco iría nadie. Iríamos los 4 forestales que hemos estado participando en la obra, ¿no? Hablábamos antes de todo lo que se ha hecho en España. España, para que lo sepamos, que de vez en cuando hay que ponernos alguna medalla, es un gran país reforestador desde hace decenios. En el último siglo hemos reforestado gran parte de nuestra superficie, que además sigue creciendo de forma natural, con lo cual tenemos una expertise, tenemos un conocimiento desde el mundo académico y desde el mundo de las empresas muy importante. Muchas personas de las que hay aquí están en empresas forestales que llevan más de 35 años trabajando y con esa experiencia acumulada, con todos los errores que se cometen en un mundo tan difícil como es el monte, en donde bueno, pues, los árboles no se riegan, en donde los árboles se dejan para que crezcan de forma natural, y ahí es donde nosotros tenemos que pensar muy bien cómo hacer las cosas que trascenderán nuestra vida. Los bosques que estamos haciendo ahora posiblemente ni los veamos. Dentro de 50 años pues será un bosque. Yo dentro de 50 años posiblemente no esté por aquí. Entonces, sabemos que lo que estamos haciendo es bueno para las generaciones futuras, igual que lo que hicieron otros ingenieros que nos han precedido, lo han hecho y nosotros ahora podemos gestionar esos bosques, ¿no? Desde Silvestris empezamos muy rápido, una vez publicado el Real Decreto 163 del MITECO, a trabajar en estos proyectos de absorción, en donde vinculábamos a las empresas con su huella de carbono, con su reducción y con su compensación. Y a lo largo de estos años, desde 2015, que creo que hicimos el primer bosque, hemos generado decenas y decenas de bosques a lo largo en toda la península ibérica. Hemos trabajado en Portugal, en el Líbano, en Francia, en Italia y en algunos países de Sudamérica. El cambio grande lo sufrimos porque empezamos con bosques de decenas de hectáreas, después pasamos a hacer bosques de 100 hectáreas y ahora estamos haciendo bosques de miles de hectáreas. En 2019 la Fundación Repsol se fija en el trabajo que estamos haciendo y entra en nuestro capital, y hay que reconocer que es como hacerte con el primo de Zumosol. O sea, de repente es como que tienes un empujón financiero, de ayuda, de colaboración, de aprendizaje, que nos ha permitido pues, estar haciendo ahora mismo proyectos en las Urdes de casi 1000 hectáreas, proyectos en Asturias de 800 hectáreas, en donde toda la técnica, todo el conocimiento que tenemos, intentamos aplicarlo, sin lugar a dudas, con los técnicos locales de la Administración, con las personas que viven allí, con los ayuntamientos, con los ganaderos, con los cazadores, intentando que todos los actores posibles den su opinión, porque lo que hagamos lo tenemos que hacer suficientemente bien para que ninguno se sienta incómodo y piense que lo que estamos haciendo es entrar en su casa como un elefante en cacharrería, ¿no? Y esto bueno, pues nos ha permitido hacer bosques muy grandes.
hemos creado un programa que se llama Motor Verde. Motor Verde pretende reforestar en los próximos años cerca de 70.000 hectáreas a lo largo de la península ibérica, no solamente en España, sino también en Portugal. Y esto significará pues, poder captar 16 millones de toneladas, plantar más de 60 millones de árboles que saldrán de los viveros que ya existen y que son muy buenos. En España el mundo del viverismo es brutalmente bueno, las plantas son muy rústicas, muy duras, hay que reconocer que saben hacer muy bien las cosas. Y para empezar estos 70.000 hectáreas se ha creado un fondo verde de carbono. Yo creo que es el primer fondo en España seguro y supongo que en el sur de Europa también. Es un fondo de 100 millones de euros con el que ya estamos trabajando y ahí el compromiso es hacer 25.000 hectáreas en estos primeros 5 años, de las cuales ya el año pasado hicimos cerca de 1.000, este año estamos haciendo 2.000, al año que viene haremos 4.000, iremos multiplicándonos hasta llegar a las 25.000 hectáreas en nuevos bosques o en ayudas al regenerado. También zonas que se han incendiado, en donde todavía los árboles son muy pequeños, hay una regeneración pues, de 10.000 o 15.000 o 20.000 árboles por hectárea y lo que vamos a intentar es mantener unas densidades lógicas para que eso al final no sea un césped, sino sea un bosque el día de mañana y corra menos riesgo de incendios. Trabajamos para que esos bosques pues tengan menos posibilidades de incendiarse de forma natural, algo que tenemos que convivir en el mundo mediterráneo. Y todo esto viene acompañado, sin lugar a dudas, por una implicación social en donde estamos trabajando muy grande. Por contaros un ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando un proyecto en Camino Morisco, que es un pueblo de las Urdes, son 5 municipios, y hemos contratado a 105 personas, de las cuales en este caso tenemos 15 mujeres que están dedicadas especialmente al tema de la plantación y según el alcalde de Camino Morisco hemos terminado con el paro en las Urdes, ¿no? Para nosotros, sin lugar a dudas, es muy importante que desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, principios de junio, hasta que nos echa los incendios del monte, podamos estar dando trabajo y cada vez más especializado a las personas que están allí. Ya es el segundo, el tercer año que estamos trabajando y es un sitio en donde nos vamos a quedar durante los próximos años, de tal manera que mucha de la gente que podía estar pensando, porque los inviernos son muy duros, después llega la cereza o llega el verano y es más fácil, y estaban pensando irse, no se van a ir, se van a quedar trabajando allí con nosotros. Y bueno, pues después trabajamos con muchas empresas, muchas de grandes empresas que son las primeras que han dado el paso, haciendo bosques personalizados para ellos. También incluso tenemos un marketplace que permite pues, la adquisición de toneladas más a nivel más pequeño. Y después hay otro tema que es la biodiversidad. Aquí en Madrid, por ejemplo, estamos haciendo un bosque que son 18 especies forestales. Estamos haciendo otro en Asturias con 15 especies forestales. Sin lugar a dudas, las quercinias y los pinos son las mayoritarias, pero después toda la cohorte acompañante va de suyo, ¿no? Y por último, en diciembre de este año, entró en nuestro capital Hispasat, porque llevábamos desarrollando con ellos proyectos de tecnología para detección temprana de incendios, control de acceso al monte, temas de crecimiento de los árboles, y como estábamos haciendo pilotos con ellos, nos pareció que lo más oportuno es que directamente se subieran al carro y desde dentro hagamos estos proyectos e innovemos en todo lo posible para, bueno, ahora ya posiblemente Keiko hablará de ellos, pues el tema de monitorización, control, que todo lo que hagamos se pueda medir, se pueda demostrar y que bueno, todos los trabajos que hacemos son aquí en España, con muchas empresas nos visitan, se vienen con nosotros al monte y hay que reconocer que vemos que esto cada vez va a más. Desde el año 2013, ahora han pasado 10 años y el crecimiento ha sido exponencial y pensamos que en el futuro seguirá siendo igual. Me vale ese hilo para pasarle la palabra a José Luis Tomé de Agresta, empresa de base cooperativa, empresa que además se ha especializado en muchos casos en la gestión de patrimonio forestal, que obviamente no es propio, pero bien de administraciones locales o bien de propietarios forestales, pero que además ha dado ese paso tecnológico y está poniendo en valor y en el mercado cosas que, al menos los que trabajábamos en la academia, estuvimos desarrollando, se estuvo desarrollando en los últimos años, pero ellos han sido capaces de llevar eso al mercado. Y a día de hoy podría decir que es, pese a que a algunos les suene raro, una empresa tecnológica forestal que parece que no nos hemos acostumbrado a tener esas dos palabras juntas, ¿no? Pues ahora sí, y probablemente en un nivel tecnológico muy interesante que les permite incluso hacer proyectos fuera de España. Por favor, cuéntanos un poco cuáles son esas aportaciones de Agresta en estas materias. Vale, muchísimas gracias, Juan, y a todos los organizadores. La verdad es que es un placer poder estar aquí. Voy a aprovechar para introducir un poquito la empresa, porque como no somos una empresa del calado las que han estado aquí y el foro no es forestal, probablemente no nos conocéis, ¿vale? Como dice Juan, somos una cooperativa de trabajo asociado, ¿vale? Somos una consultoría especializada en temas forestales y ambientales y llevamos funcionando desde hace más de 20 años, ¿vale?
Hubiéramos sido una spin-off si hubiéramos nacido en estos tiempos, pero en aquellos tiempos las universidades no tenían este tipo de formas y entonces, para que lo entendéis, somos una serie de compañeros que hemos aprendido emprendiendo juntos desde la universidad. Y realmente ahora somos unas 60 personas, trabajamos en toda España y bastante fuera. Pero aquí no estamos solo representando a Agresta. Yo creo que, o sea, cuando me pidieron venir, yo me imagino más en representación de una serie de consultorías forestales que en este país ahora mismo están ejerciendo un papel muy importante, que están bastante más tecnificadas de lo que otros piensas, porque en realidad estamos haciendo un poco de palanca entre lo que diseñan en las universidades y lo que luego se utiliza en el sector público-privado forestal, y que somos importantes. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues en realidad os vamos a acompañar en un montón de cosas. Os vamos a acompañar en el diseño de estos proyectos de restauración, como las plantaciones de silvestres para que estén hechas adecuadamente. Os vamos a acompañar luego en la planificación de los bosques que van a salir de ahí, porque esos bosques hay que gestionarlos y hay que hacerlo de una manera sostenible y es muy importante. Y nosotros particularmente abogamos mucho por la movilización de la madera, porque al final estos bosques están en un territorio para unos propietarios y esos propietarios necesitan tener un retorno socioeconómico y ese retorno socioeconómico va a contribuir a la vez a que los bosques sean más resilientes y a que fijen más carbono. Entonces, todo está en un mismo ciclo, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos decir un poco de lo que se está haciendo en Agresta, ¿vale? Nosotros en concreto tenemos un departamento muy potente de cambio climático. Llevamos trabajando con él desde hace más de 10 años. De hecho, en 2011, junto con CESEFOR, que es uno de los centros tecnológicos forestales, sacamos a nuestro riesgo nuestro primer sello de carbono con un concepto muy parecido al que tiene el Ministerio a día de hoy. En aquel tiempo era bastante disruptor y la lógica fue empezar a compensar y a reducir, a calcular huellas y a reducir. La compensación todavía quedaba lejos, no había fórmulas, no había sistemas, ¿no? Hoy día, tal como estamos viendo, nos ha contado Enrique Silvestris, ya hay posibilidades y de esto ha llegado para quedarse. Es uno de los mensajes que yo os quería transmitir. En este departamento de cambio climático tenemos muchísima experiencia y podemos ofreceros acompañamiento en todos los procesos que tienen que ver con la certificación de los créditos forestales que tienen estos proyectos, ¿no? Trabajamos mucho en España con el registro del Ministerio, pero también estamos trabajando con otros registros que tienen más implantación a nivel internacional, que antes solo se podían trabajar con ellos internacionalmente, pero que en Europa están empezando a venir para quedarse también, porque podemos atraer no solo capital nacional, sino capital extranjero a invertir en nuestros bosques, ¿no? Y al final, la lógica de todo esto va a ser la siguiente. Todo lo que se pueda invertir en el bosque, ¿vale?, va a ser una mejora territorial para un territorio que tenemos medio abandonado, que va a fijar población y que, sin duda alguna, va a revertir en la conservación de los propios bosques, ¿no? Y nos va a permitir luchar contra problemas tan acuciantes como tenemos ahora mismo, como es el abandono rural, que tiene una consecuencia muy grande, que son los incendios forestales. Y esto que nos contaba Juan, de convertir espacios que ahora son de gasto en espacios de oportunidad y de inversión, es uno de los retos fundamentales de todos los que estamos en esta sala hoy. Muy bien, muchas gracias. La verdad que para darle paso a Francisco Carreño, me gustaría indicar que el 70% de la propiedad española es de propiedad privada, y al final, detrás de todos esos bosques que a veces solo estamos viendo los árboles, por debajo siempre suele haber un propietario. Entonces, creo que algunos, sobre todo los que no estén vinculados al sector forestal, se estarán preguntando, bueno, si tenemos sitio para plantar, si tenemos empresas que saben hacerlo, ¿por qué todavía no está todo plantado? ¿Cuál es el problema? Porque tiene que haber algo, si no ya estaría todo solucionado. Me están vendiendo algo demasiado bonito para que... ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está la letra pequeña? Y utilizando un poco el símil o el nombre del proyecto Motor Verde de Enrique, normalmente al sector forestal lo que le falta no es el propio motor verde que juega la naturaleza, sino el motor de arranque. O haciendo también el símil con lo que decía Juan Antonio Gómez Pintado, de los proyectos de rehabilitación. Alguien puede tener en una calle como esta 1000 metros cuadrados de una casa que heredó en malas condiciones y no tener dinero para restaurarlos. Lo que ocurre en la mayor parte de los montes es que hace falta ese primer motor que arranque y que normalmente el propietario no tiene capacidad de adquirir esa liquidez o adquirir esa financiación para hacerlo. Y por eso este tipo de proyectos, esta demanda por parte de la compensación es la que debería
debería valer para eso. Yo quería ahora que Francisco Carreño nos contara un poco qué es lo que desde COSE, desde la Organización de Propietarios de Montes, están entendiendo que es una oportunidad y qué proyectos que sé que están haciendo, están desarrollando a este respecto. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Agradecer a los organizadores y los que nos acogen. Y bueno, COSE es una organización, una confederación de organizaciones selvícolas de España, donde tenemos una representación asociativa en cada una de las regiones. Y en cada nivel de la administración conviene tener una representación. Las regionales, quien tiene las transferencias, nacional, porque, en fin, todavía hay competencia y cosas que hablar, y sobre todo porque nace ahí la representación en la Unión Europea, ¿no? Esa es la estructura. Es una organización ya con mucha trayectoria, más de 3 décadas, pero hay socios que llevan mucho más. Los catalanes, nuestros amigos que están en el consorcio, este verano celebra el 75 aniversario. O sea, que es que estamos hablando de cosas de muchos años, intentando, que es la función de las asociaciones regionales y de la nacional, intentar incorporar a propietarios al movimiento asociativo para que gestionen de manera sostenible, y esto lo llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Pero claro, como decía, España es diversa y los bosques también. O sea, que es que son unas realidades totalmente distintas, ¿no? Y eso es bueno, eso es una riqueza y es bueno, ¿no? El gran valor que tenemos de la biodiversidad, etcétera, etcétera, se debe precisamente a esa realidad. Por lo tanto, nos hace muchísimo daño todas las soluciones homogenizadoras, estandarizadoras y que no reconocen la realidad de cada territorio. Esto es muy importante. Pero bueno, esto lo conocemos y lo venimos haciendo desde hace tiempo y lo que se trata es de transmitir. Por tanto, desde el punto de vista cuantitativo, pues somos, como decías tú, el 70% de la superficie forestal, que a su vez el 55% de la superficie nacional. O sea que simplemente por razones cuantitativas tenemos un protagonismo evidente. Y hay muchísimos más propietarios forestales que agricultores, más del doble. O sea que hay familias que no saben ni que son propietarios, y muchos de ellos pequeños. Entonces aquí el movimiento asociativo es fundamental, porque muchas de las cosas que hacemos es agrupando. Desde el punto de vista de las empresas, si no le diéramos esas soluciones no podrían. Como dicen ellos, me cuesta mucho llevar los hierros, a el favor de organizarme eso un poco. Y esa gente, si no es a través de nosotros, que somos iguales, pues no se incorpora. Porque ahí el concepto que más atrae, que es el del justo retorno por hacerlo equivalente al resto de la actividad, pues no existe a corto plazo en la mayor parte de las cosas, ¿no? O sea, el segundo argumento de peso que yo tengo, que me dedico a hacer ejercicios espirituales, es que se fijen en el capital. Pero claro, es que eso entronca con un concepto, estaba hablando con Salvador, de su presentación, que además ha venido muy bien porque ha puesto sobre la mesa algo que es fundamental, sobre todo para los que os acercáis y vais a tratar con nosotros, que es el flujo temporal. Esto es básico, si no se entiende es muy difícil colaborar. O sea, estamos en otro nivel. Las cosas no se hacen, no son de justo retorno inmediato, y yo creo por eso que es tan importante, aunque luego lo hablaremos, la visión desde el punto de vista integral de los terrenos forestales. No solamente a corto para hacer una cosa, sino una vinculación. Y desde el punto de vista empresarial yo creo que sería una oportunidad enorme el ligarse al territorio. El territorio ha sido abandonado, pero es un tema no de pasado, sino de futuro. O sea, el territorio va a ser, la gestión del territorio va a ser básica. Entonces, aquellos que tengan vinculación con proyectos y se aprovechen de toda la diversidad y todas las posibilidades que generamos, pues yo creo que serán vinculaciones con complicidades que se irán alimentando en el largo plazo, que al final es lo que le interesa, tanto a la empresa como a nosotros, la oferta y la demanda. Lo que interesa es la garantía, la confianza y que un esfuerzo que has hecho tenga una rentabilidad duradera, es obvio, ¿no? Me puedo dedicar a otras cosas, porque eso sé que está ya funcionando y me puedo dedicar a esta. Eso es básico. Hasta en el mundo de la madera, los que cortan, lo ideal de uno que corta, no tengo ni que ir, porque sé lo que me voy a encontrar y me dedico a otro lado. Pero muchas veces van porque van por otra vía, van por la vía especulativa y no por la vía de... Entonces, claro, este ambiente, que donde la variable tiempo es fundamental, hay que interiorizarla y comprenderla. Y yo, por poner un ejemplo, ya seguiremos, ¿no? Le decía a Álvaro de la Caixa, que joder, a la velocidad que va esto, es una función exponencial, que nos deja a una velocidad enorme. A sus compañeros de Murcia, yo provengo de Murcia, donde hay gente que dice, pero hay árboles en Murcia. Bueno, lloviendo menos de 300 litros, ¿hay árboles? Pues sí, pues sí, hay rincones que se estudian en todas las escuelas del monte, Sierra Espuña. Ahí celebramos el Día Internacional de los Bosques.
que ahora vamos a Ronda, que está aquí Inés, la coordinadora de Juntos por los Bosques, y ahora vamos a Ronda este año, que lo habéis nombrado también. Pues hace 2 años a sus compañeros de Murcia les hablaba yo de esto. Joder, es que este hombre hace nada. Y fijaros, en la revista que tienen a nivel nacional, Agrobank, que debe ser la revista de la entidad financiera más importante, en la tercera, como decían en el ABC, que es la importante, 1, 2, la tercera, me sacan ahí, bumba, diciendo la oportunidad de que la revista se dedique no solamente a los temas agrícolas y ganaderos, sino que complete el sector primario con lo forestal, porque estamos hablando de un 55% del territorio. Encantado, y a lo mejor hacemos ahí una vinculación para que haya noticias forestales y tal. Y esto va a toda velocidad. Claro, yo creo que parte por también meter ahí la opinión, parte de esta revolución que al menos los forestales estamos percibiendo, y cómo nos cambia las reglas que veníamos haciendo, es que antes nosotros solo podíamos comprar y vender lo que podíamos tocar. Y un propietario plantaba un bosque y su expectativa de obtener ingresos a lo mejor eran 80 años. Por tanto, es muy difícil que alguien hipoteque o invierta su excedente de renta en algo que va a quedar para generaciones posteriores y que le va a permitir hacer ese tipo de cosas. Pero cambiar de esa economía tangible a una economía algo más intangible, donde estamos valorando esa labor que está cumpliendo todos los días, sábados, domingos y festivos incluidos, los bosques, en esa captación, y donde hay una escala temporal distinta, como puede ser las empresas, que lo que quieren es una continuidad a tener esos proyectos, que su retorno no es lo que ocurre en el año 80, sino lo que está haciendo el monte. Día a día es lo que nos está permitiendo cambiar de escala. Creo que eso es muy importante pensado para el propietario, porque si no, en muchos casos la responsabilidad que la sociedad está dejando a los propietarios es que ellos se hipotequen haciendo algo que los demás queremos que hagan. Pero en ningún momento hemos sido capaces de articular eficientes ayudas más allá de lo que hemos podido transferir desde fondos públicos, pero no hemos estado en una economía que esté valorando la propia actividad del bosque. Por primera vez eso está ocurriendo y creo que ese es el momento, por eso tenemos esa sensación los forestales de esto está acelerando. Hemos cambiado de carril, estamos en otro. Y yo creo que los propietarios también tienen que ser conscientes y en estas organizaciones ofrecer que el que quiera invertir no tenga un problema en tener que hablar con 1000 propietarios para conseguir hacer 1000 hectáreas. Ahí yo creo que también eso es un cambio que nos va a ayudar mucho a cambiar la mentalidad. Siguiendo en una segunda ronda, sí me gustaría plantear, ¿no?, hasta qué punto, porque estamos viendo probablemente, aunque bien dijo José Luis, que son ejemplos, ¿no?, que hay otras empresas que están trabajando en esto, pero bueno, siempre es un grupo de cabeza, como en la Vuelta Ciclista, que está rompiendo el pelotón. ¿Hasta qué punto el sector en general está preparado para asumir este reto o esta demanda que tenemos desde los sectores más intensos en energía o en emisiones? Bueno, yo en la primera intervención ya he comentado que el sector forestal en España tiene una larga historia. Y comentaba que aquí hay empresas que yo estoy viendo que son empresas que tienen más de 35 años haciendo estas tareas y con un conocimiento muy grande. Hay asociaciones, por ejemplo, como Asenfo, la Asociación de Empresas Forestales a nivel nacional, que tiene una multitud de socios de todas las comunidades, que de alguna manera coordina que todas estas empresas vayan sumándose y cada vez se vayan implementando. Nosotros ahora nos damos cuenta que después de un gran parón que ha habido, en los años 90 creció mucho el mundo empresarial forestal gracias a las ayudas de la PAC y demás, pero después bueno, hubo un gran parón, entraron los países del este, parte de ese dinero al final ya no se invertía en España y muchas empresas, muchos viveros, pues tuvieron que cerrar y en el fondo al final lo que se quedó sin lugar a dudas fue la crema, lo mejor, ¿no? Las empresas más fuertes, más competitivas, los mejores viveros, los mejores trabajadores, los mejores profesionales y están ahí, esa es la solera que podemos poner encima. Ahora nosotros estamos dándonos cuenta que está creciendo de nuevo el sector forestal, a nosotros como empresa nos cuesta encontrar buenos profesionales para, sobre todo senior, gente más joven es diferente, pero no sé, yo estaba la semana pasada en Asturias y una empresa que está trabajando con nosotros acaba de comprar una retroadaña que son 420.000 euros y la estaban poniendo para hacer nuevas obras. Y hablamos de una cooperativa que deben de ser 4 o 5 socios y se han metido en un proyecto de una inversión en una máquina muy costosa y que especialmente solamente vale para trabajos forestales y ahí están volviendo a invertir. Entonces yo creo que tenemos un sector muy bien preparado, un sector que va a buen ritmo,
técnicos muy buenos, un conocimiento perfecto de lo que es nuestros montes, tanto en la zona mediterránea como en la zona atlántica, y que puede ofrecer unas garantías importantes a la hora de realizar estos trabajos, en este caso al sector privado. Normalmente estas empresas siempre han trabajado para el sector público, ahora se abre otro abanico que es el sector privado, en donde las grandes empresas trasladan su dinero de las ciudades al monte, y no como ha pasado hasta ahora, de tal manera que eso empieza a regar en los sitios en donde más se necesita, en la famosa España vaciada, en donde los propietarios forestales han sentido un abandono durante los últimos años, en donde la administración no llega porque no tiene recursos. Volvemos a lo mismo, es más fácil inaugurar una estación de metro que un bosque, con lo cual yo personalmente creo que el sector forestal está muy bien preparado. Y después ya hablamos de tecnologías, los trabajos que hacen las consultoras, que han dado un salto cualitativo en estos últimos años brutal. Estamos metiendo satélites, estamos metiendo drones para el conteo, para el monitoreo, líder terrestres, o sea, estamos, no sé, a mí personalmente algunas veces me parecen cosas de ciencia ficción, que yo que no llevo tanto la parte técnica, sino más bien la parte de campo, algunas veces me cuentan cosas que digo, pues qué bonito, ¿no? Esto, o sea, que a mí mismo me sorprenden a qué nivel. Nos va a contar ahora José Luis algunos ejemplos, ejemplifican los conocimos esta base tecnológica, este empleo de nuevas tecnologías, cosas que a día de hoy ya están disponibles en el mercado, trabajos, proyectos que estáis haciendo, incluso de innovación al respecto de esta medición, y que en el fondo es la base para dar estas garantías a los que bueno, pues van a invertir o van a tener que contarle a sus clientes en qué están invirtiendo. Bueno, en este sentido yo voy a seguir rompiendo una flecha en la línea de lo que contaba Enrique, de que el sector está súper preparado, y además está súper preparado, pero no es casual, esto es una cuestión de inversión de país. O sea, realmente hay una política de datos abiertos en cuanto a todos los datos que se capturan en España por las administraciones públicas, que viene un poco inspirada por la directiva SPIRE europea, pero que los distintos gobiernos que han ido gobernando han ido aplicando notablemente. Esto ha provocado que todas las empresas que trabajamos como consultoras forestales hayamos dispuesto de los datos que se están capturando en el Inventario Nacional Forestal, que estaba por aquí María, estemos disponiendo de los datos LIDAR, que para los que no sepáis lo que es como un escaneo láser del bosque que se hace a nivel nacional dentro del Programa Nacional de Fotografía Aérea. Estamos disponiendo de los datos de satélite y la constelación Copernicus europea, y todo esto ha sido la base para que las empresas hayamos podido hacer inversiones de I+D muy potentes que a día de hoy nos tienen muy preparadas. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Pues estamos haciendo, la verdad es que multitud de cosas. Nosotros, combinando todos estos sensores, a día de hoy somos capaces de hacer una monitorización del bosque, una especie de radiografía del bosque donde podemos cuantificar cuánta madera tiene, podemos analizar cuál es su estado de salud y, por supuesto, podemos cuantificar el carbono que están absorbiendo las plantaciones que estamos haciendo, ¿no? Y esto tanto es así, para poneros un ejemplo, que nosotros particularmente, esto fue una de nuestras apuestas desde el principio, ya en Agresta, ¿no? Llevamos más de 15 años trabajando en teledetección aplicada a la monitorización de bosques, y después de mucho tiempo nos atrevemos a decir, bueno, si lo que estamos haciendo es competitivo o no, vamos a ser capaces de transferir esta tecnología a otros sitios en Europa. Y entonces hemos pedido un proyecto europeo dentro del Horizonte 2020 en una aplicación para pymes, que es el SME Instrument. Con ese proyecto europeo nos hemos atrevido a transferir esta tecnología y probarla en distintos sectores forestales, desde sectores donde hay un conocimiento forestal muy concreto como el esloveno, pero que no están tecnificados, hasta que nos hemos ido a Finlandia a pelearnos en donde probablemente más conocimiento hay en cuanto a monitorización con sensores remotos a nivel europeo. Y después de hacer un proyecto que ha sido precioso, sinceramente, y que nos ha permitido conocer todos estos sectores en detalle y ver, tengo que deciros que las empresas españolas no tenemos nada que envidiar al resto de empresas en este sentido. Así que podéis contar con eso y con nosotros para todo lo que sea monitorización. Muy interesante y lo suscribo desde el punto de vista académico, como empresas líderes en otros países están viniendo a por jóvenes formados tanto en las propias empresas como en las universidades en estos segmentos, con lo cual creo que podemos decir sin ruborizarnos que tenemos un sector, al menos en la base tecnológica, puntero a efectos mundiales. Por lo tanto, los socios tecnológicos os van a ayudar, no solo en los proyectos aquí, sino que sabéis que estáis adquiriendo, sobre todo aquellas empresas con más proyección internacional, unas soluciones que van a permitir poder contar a vuestros socios internacionales o a vuestros
accionistas internacionales, que también los tendréis algunos, las soluciones de una manera, ya digo, en el tope de gama de lo que se está haciendo en el mundo. Y desde COSE, por ejemplo, han estado desarrollando un proyecto que es el Life CO2, muy interesante, Life Forest, perdón, Life Forest CO2. Sí me gustaría que me plantearas un poco cuáles han sido esas innovaciones que habéis tratado de hacer, en este caso desde la base, desde el territorio. Sí, ¿no? Además es un ejemplo de proceso natural. Vamos a ver, nosotros, el output que produce el monte son bienes de mercado y bienes de no mercado. Hay zonas donde hay mercado, madera y productos no maderos, y hay sitios donde no hay mercado. Entonces no gestionamos donde no hay mercado. Pues donde no hay mercado es una fracción mayoritaria o muy importante de... En COSE, nuestras asociaciones de referencia, los padres, pues han sido los de la cornisa cantábrica, lógicamente, porque era la actividad maderera la que movía a asociarse. Pero claro, es que al oír hablar de bosques productivos, yo vengo del mundo como profesor de economía, esto de que son productivos, joder, esto hay que matizarlo. Es que a lo mejor los montes mediterráneos son más productivos que otros. No te digo. Lo que pasa es que tenemos la mala suerte que el tío que hizo el PIB no lo metió, el Producto Interior Bruto. Sí, sí. Pero que esto es más convencional de lo que nos creemos, ¿eh? Que ese día, pues seguramente no sabía nada, o se había retirado del medio del territorio hace años y no lo tuvo en cuenta. O sea que también aprovecho para decir que las cosas son más convencionales y arbitrarias de lo que nos creemos, ¿eh? Sí. Os podía contar cantidad de ejemplos que desde la visión mía no entiendo cómo es posible que en el sector forestal no esté incorporado de manera normal. O sea, una cosa, hay como una posición asimétrica, sesgada, que debe venir también por cuestiones culturales, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Entonces, claro, yo vengo de un mundo donde lo del mercado no cuenta, pesa poco. Entonces me tenía que buscar la vida para decirle a mis socios que tengan un arsenal de instrumentos y herramientas para poder gestionar, si no. Sí. Entonces, claro, empezamos, decía, de las medidas de la PAC, de las medidas agroambientales, que no os podéis imaginar en una región agrícola, que era quitarle el dinero a los agricultores para el bosque, pero ¿cómo eso del bosque? Si además el foco en Murcia está en la costa, que ahí está la agricultura potente, quiero decir, en el interior ni se conoce. Este tío va a venir a llevarse cosas. A mí me critican porque dice que he ido a Bruselas a llevarme dinero de la agricultura a los bosques. Digo, joder, qué bien que me ponéis como si fuera... Bueno, empezamos por ahí, efectivamente, con proyectos, con la... Pero es que hemos avanzado muchísimo en planes técnicos, en certificación, y teníamos que meterle mano a los bienes ecosistémicos. Teníamos que hacer algo. Y ya cuando nos pusieron la puntilla fue con los 3.000 millones de árboles. Joder, que está bien repoblar, pero que hay una superficie enorme para gestionar, que además tiene muchas ventajas también. Pero bueno, también es una cuestión convencional el foco en la repoblación, ¿eh? Quiero decir, es porque es así por una serie de causas, entre otras la forma de medición de esa inversión, que es la más fácil porque levanta un acta rápidamente y lo otro es más complicado. Que el que pone el dinero tiene en cuenta, quiere saber dónde va, ¿eh? Está claro. Esto pesa más. Si hiciéramos igual a 100 la razón de esa decisión, seguramente esto es un 80 o un 90%. ¿Qué mecanismo tengo yo como indicador para saber que ese dinero ha ido ahí? Sí, sí, y que está repitiendo y que está cumpliendo. No, pero es que estas cosas, fíjate si son sencillas, y es la clave de lo que... Bueno, entonces, claro, ahí dijimos el concepto de adicionalidad. ¿Usted me reconocería, si soy capaz de demostrarle con una metodología, que si yo gestiono de manera adicional fijo CO2, pues vamos a ponerlo en marcha? Y nace el Life Forest CO2. Y efectivamente hay resultados. Hombre, es una metodología compleja, depende de estaciones, en fin, los que sabemos, los que estamos relacionados con el mundo forestal, sabemos que está... Pero ha ido movilizando cosas, hemos hecho cosas con Navantia, tenemos crédito... Bueno, a nosotros nos ha reconocido nada más que la consejería, estamos lógicamente en el difuso de responsabilidad social corporativa, pero bueno, hay empresas que calculan su huella de carbono, arreglan un barco, esta es la huella de carbono, voy a comprar los créditos y ahí desde el punto de vista asociativo pues tenemos una cantidad ahí de créditos para gestionarlos de manera conjunta, que esta es otra de las cosas importantes del movimiento asociativo, ¿eh? Y luego pues nos va a quedar mucho juego hacer muchas cosas con eso, no solamente la venta del crédito que compensa, sino también visitas, desde el punto de vista de mentalidad, de lo que hacemos, o sea, da mucho juego. En este caso, yo creo que lo tenemos todos claro, independientemente de lo que se establezca a día de hoy en los reglamentos que tenemos, en las reglas de juego que tenemos a día de hoy, tenemos claro por dónde viene el tren. El
tren va a venir a una velocidad mayor o peor, pero va a pasar por la vía. Y en este caso, la extensión de los proyectos de compensación va a ser un hecho. Será dentro de 1, 2, 3, 5 años, va a ser. También por eso un poco os animaba en esta introducción que hice a pensar, digamos, con esa ambición también del punto de vista de la oportunidad que le puede dar a una empresa ya situarse en ese sector, pensando en lo que va a poder venir. Lo que va a poder venir va a ser ese tipo de cosas. Es la capacidad, ya no solo de mostrar lo que he plantado, lo que me está fijando, sino las actuaciones que estoy haciendo, cómo son adicionales respecto a la evitación de incendios, respecto a la mejora de la sanidad de las propias masas forestales. Y esto, desde que yo he actuado, crece más. Hasta ahora estamos muy básicos. Planto y lo que haya crecido es gracias a mí. Vamos a seguir el siguiente paso, que la ciencia lo tiene resuelto, solo tiene que resolver los reglamentos, que es actúo y consigo que esto crezca más rápido. Por lo tanto, ese adicional que ha crecido es gracias a mí y volverá a estar en el mismo tapete de juego que tenemos ahora con las forestaciones. Cuando ahora es la oportunidad de entrar, porque ahora ya tenemos instrumentos que funcionan, pero sabemos que vamos a tener un abanico mucho más amplio y además, como todas las inversiones, más diverso, siempre ayuda a la seguridad de la inversión. Bueno, estamos rematando, nos quedan ahí 3 minutos, de los cuales yo he ocupado mucho más de lo que me correspondía. Entonces me gustaría que intentaran, pues no voy a decir un titular habiendo periodistas presentes, no voy a decir un tuit habiendo tuiteros presentes reconocidos, pero intentad darnos una frase. Me deja una cosa, claro, por ligarlo con comentarios de la mesa anterior. Una pincelada. El tema de la fiscalidad en frontera para el carbono se está trabajando mucho, ¿eh? O sea, esto es lo que decimos, que el dinero se vaya afuera, ya veremos qué va a pasar con eso. Es lógico que esto es un tema de responsabilidad territorial también. Yo, si fuera empresa, me gustaría que tuviera una repercusión, lógicamente, en el territorio, que no fuera un acto meramente económico, si tuviera una dimensión social. Habéis dicho, el mapa forestal es igual que el mapa de la despoblación. Por lo tanto, tiene una función social inmediata. Esa es una pincelada. Y otra, las administraciones públicas. Es decir, hay que avanzar muchísimo ahí. También es una limitación tremenda. Desde el punto de vista, es uno de los sectores más regulados, que sabéis. Y yo creo que podemos avanzar mucho haciendo cosas comunes, porque además la gestión forestal no entiende de límites. Quiero decir, ni incendios, ni plagas, ni historias. Y tenemos que trabajar de manera conjunta, porque yo creo que sería mejor para los resultados. Es decir, imitaríamos la gestión a lo que es el ecosistema y seríamos mucho más eficientes si gestionáramos como las cosas funcionan, no como queremos que funcionen, porque tenemos compartimentos estancos. Es que las limitaciones, de luego, que nos hemos montado son tremendas, ¿eh? Es que es una locura, ¿eh? Esto de los compartimentos estancos, de administraciones entre ellas, es una cosa con toda la información que tenemos hoy día. Pues si tenemos una información para trabajar de manera conjunta, y eso yo creo que la administración, cuando trabajáramos con ella, facilitaría mucho más todo lo que yo creo que diciendo. Es una oportunidad. Las trabas burocráticas y administrativas, que son tremendas. Por seguir metiendo mi opinión, yo creo que la posibilidad de que esta vez esté sectores privados importantes interesados en esto va a cambiar o va a alterar un poco ese monopolio que hasta ahora en este tipo de actividades de fomento tenían las administraciones. Y como siempre, los monopolios generan bolsas de ineficiencia. Al final, hasta que yo no lo haga, no se va a hacer, pues lo haré cuando pueda, ¿no? Yo creo que en este momento el impulso privado va a hacer, y en ese concepto de colaboración público-privada, que la administración se ponga a colaborar con esos proyectos que entiende que son capaces de movilizar. Y creo que eso es una oportunidad de la línea de lo que tú dices. Por cerrar vosotros alguna... Bueno, simplemente transmitir que esto va a mucha velocidad, que estamos planteando el futuro que nos viene, pero que lo tenemos que plantear hoy. Las decisiones las tenemos que tomar hoy mismo, no podemos esperar a mañana o a pasado mañana, porque los bosques tardan en crecer, tardan en actuar, las decisiones se tienen que tomar ahora y las empresas, que es toda la sociedad, tiene que verse muy involucrada en estos temas y empezar a trabajar desde hoy. Y nada, yo en concreto simplemente añadir que hoy estamos compensando carbono, ya estamos aquí, esto es una realidad, pero lo que viene mañana, todas estas oportunidades tecnológicas que nos van a permitir regular y compensar otros servicios ecosistémicos van a abrir el abanico de posibles inversiones desde la empresa en el mundo forestal. Y mañana vais a estar invirtiendo en biodiversidad, vais a estar invirtiendo en captación de agua, vais a estar invirtiendo en uso público orientado a la mejora para las personas, y esto lo vais a ver todos los que estáis en los departamentos de responsabilidad corporativa de las empresas como oportunidades futuras. Bueno, por el cierre, que esté en el cero, ya lo tengo ahí, time's up. Hace 20 años, una de las primeras veces que yo tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto que tenía que ver con estos temas, un compañero forestal, reconocido, sabio,
al que yo sigo admirando y admiré. Recuerdo que cuando le planteábamos, y de aquella eran los acuerdos de Marrakech, todo este tema de medir las emisiones, dijo desde su cátedra y su conocimiento, dijo, bueno, van a venir esta gente ahora a inventar la fotosíntesis. Y en aquel momento había una persona allí, que era de los que estaba promoviendo el proyecto, y dijo, no, 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 va a venir gente que quiere pagar la fotosíntesis. Bueno, pues yo creo que realmente estamos en ese escenario, ¿no? Y lo que tenemos que ser nosotros capaces, al menos del sector forestal, es aprender a vender la fotosíntesis, que nos va a ayudar o nos está ayudando a entendernos mejor a nosotros mismos que como hemos venido haciendo. Muchas gracias a todos por su atención. Espero no haber sido especialmente interviniente en una mesa que no me correspondía, pero bueno, espero que haya sido de su interés y bueno, quedo a su disposición. Soy fácilmente localizable, igual que mis compañeros de mesa, para que si de aquí en adelante tienen alguna cuestión que nos puedan plantear otros días, otros foros o en los correos electrónicos o lo que haya, estamos a su disposición. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Que nos quedan cosas siempre en el tintero. Pero que es que tan amplio. Enhorabuena, Juan, enhorabuena al resto de los ponentes. Yo la verdad es que he aprendido mucho. De hecho, cuando me jubile, para lo cual todavía quedan no muchos años, 5 más o menos, creo que voy a estudiar ingeniería forestal, ¿no? De hecho, recuerdo que hace unos años, mientras yo hablo, voy a pedir al resto de los ponentes que se vayan sentando. Un amigo ingeniero forestal me decía, bueno, si esto al final es sencillo, para conocer el tema hay 3 tipos de árboles básicamente, que son pino, no pino y palmera. Bueno, evidentemente era una broma, pero sí que es verdad que ha sido sumamente interesante. Han quedado cuestiones como si habría que incluir en los servicios ecosistémicos en el cálculo del PIB. Se ha dicho que compensar carbono va a ser una cuestión de futuro, aunque yo creo que ya es una cuestión de presente, y cuanto antes lo asumamos, las posibilidades de hacer frente a la crisis climática va a ser más fácil, que tenemos el territorio, que tenemos los montes y que tenemos el expertise, tenemos el conocimiento, que este tipo de prácticas ayudan a crear empleo, que España es puntera en tecnología asociada a estas prácticas. Se ha recordado que el 70% de la propiedad forestal es privada y que la gestión del territorio va a ser básica. Que los montes son agradecidos, en realidad la naturaleza es agradecida. Cuando se trabaja un poco con ellas, al final te da buenos resultados y te da retorno, y que la buena técnica forestal pone a la naturaleza a trabajar a tu favor. Abordamos la última mesa de esta jornada sobre las inversiones socialmente responsables y el sector forestal español, y para moderarla tenemos a Rodrigo Gómez, que es socio y responsable de sostenibilidad de Auren, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca. Me acuerdo de aquel dicho que decía algo así como lo que Salamanca no da, no, lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. En este caso, la naturaleza ha dado y Salamanca además ha prestado. Tiene más de 15 años de experiencia en consultoría y auditoría, y vamos a cerrar con este magnífico plantel de expertos que va a completar las anteriores visiones que hemos tenido sobre esta cuestión. Así que todo vuestro. Muy bien, pues antes de nada, muchas gracias. Agradecer la valentía que tuvo el foro de invitar o proponer a un moderador licenciado en Ciencias Ambientales en moderar un foro de bosques. No nos consideramos competencia, esto no es un Madrid-Barça ni nada parecido, pero creo que somos muy complementarios. Desde luego que los técnicos son los técnicos, los profesionales son los profesionales, los ingenieros son los ingenieros, y son muy importantes en todo esto, porque se ha comentado que por detrás de un árbol hay mucha tecnología, y cada vez está habiendo más tecnología, ¿no? Y por tanto, ese conocimiento, ese know-how del mundo ingenieril es fundamental para poder conseguir un objetivo, ¿no? Evidentemente, nuestro papel desde el punto de vista, ya no licencias ambientales, sino dentro del papel en este caso, bueno, no experto de nada, pero sí con conocimiento del sector sostenibilidad, es la oportunidad a la hora de configurar esta mesa nos permite elevar
el enfoque de proyectos de este tipo a nivel forestal, a elevarlo a un concepto de sostenibilidad, ¿no? Concepto ESG. Al margen, evidentemente, de lo que os he comentado hasta ahora, que han sido dos interesantísimas mesas, y agradecer que los que se queden en esta tercera mesa por la hora y demás y por lo anterior. Evidentemente se está centrando mucho en el poder que tiene un proyecto forestal en estar alineado o como un buen objetivo en ser un vehículo financiero no financiero, en el que se le puede obtener una rentabilidad más allá de contribuir en un impacto visual, paisajístico, en cualquier recurso basado en la naturaleza, ¿no? Y en este caso lo que planteamos con esta tercera mesa es elevar esa visión de recurso forestal, insisto, más allá de lo que tiene que ver con un recurso económico que puede obtener una rentabilidad desde el punto de vista que se ha comentado antes, ¿no? como posibilidad de obtener derechos de carbono, que con esos derechos se puede comercializar, que nos permite también neutralizar nuestra huella de carbono. Todas son esas ideas que han salido hasta ahora muy relacionadas con el tema de mitigación al cambio climático, ¿no? Pues el enfoque que queremos dar ahora es ¿y por qué no la adaptación al cambio climático? Sí que es verdad que hay una frontera muy no tan marcada entre mitigación y adaptación, que los que conocemos sí que sabemos que hay una frontera, pero bueno, se puede dialogar de manera paralela en ambos casos, incluso se puede superponer. Pero en este caso lo que hemos estado viendo es eso, es decir, proyectos que tienen que ver con dando respuesta o alineados a la Estrategia Nacional de Descarbonización 2050, incluso algunas ideas también que puedan estar relacionadas con el paquete de medidas del Objetivo 55 a nivel europea, ¿no? Que está diciendo incluso que, ojo, hay que intentar buscar nuevas soluciones, nuevos planteamientos para poder llegar a reducir el 55% de las emisiones a 2030, ¿no? Y para eso se ha trabajado un tema que hasta ahora yo creo que se ha considerado un poco peliagudo, y perdóname la palabra por el tema de consideración, de tener en consideración las masas vegetales, no forestales, las masas forestales del sector agrícola, evidentemente, y el valor de la silvicultura, más allá de la reforestación. ¿Por qué? Lo comentaban antes, ¿no? Porque un bosque no correctamente mantenido, pues podemos estar perdiendo la posibilidad de ser un sumidero con mayor potencial todavía, ¿no? Por tanto, se han entrado ese tipo de información. Por tanto, aquí lo que queremos plantear también es que los ponentes que tenemos en la mesa nos cuenten qué otro tipo de vinculaciones, qué otro tipo de impacto, qué otro tipo de aprovechamiento puede tener la masa desde un punto de vista social, ¿no? En Auren colaboramos hace poco tiempo con la Junta de Castilla y León, fijaros en identificar un ecosistema, en montar un ecosistema que pueda aprovechar, o un proyecto que tenga que ver con la bioeconomía circular, ¿no? Y esto, la bioeconomía circular, ¿qué es? Bueno, pues nos dimos cuenta que el sector forestal de Castilla y León, por ejemplo, de manera más concreta, estaba generando una serie de recursos que faltaban demandantes de aprovechar esos recursos, ¿no? ¿Qué tipo de recursos? Recursos que puedan estar directamente relacionados con la bioeconomía. Por lo tanto, intentamos desarrollar un ecosistema de colaboración entre entidades público-privadas, evidentemente, para intentar, en primer lugar, que el sector, digamos, empresarial considerara esos recursos madereros que hasta ahora se queman o se abandonan o se compostan, para que se le pueda sacar una rentabilidad, ¿no? Y el sector agrícola y forestal en Castilla y León tiene muy buena oportunidad en ese sentido, de aprovechar y considerar esos recursos como un recurso en temas de bioeconomía circular, por supuesto, ¿no? También el considerar la masa forestal, los recursos forestales, como elementos que nos pueden ayudar a establecer soluciones basadas en la naturaleza. Evidentemente, no quitando el poder de absorción de esa masa, sino también darle una adicionalidad, que se comentaba antes, a ese proyecto, ¿no? Y bueno, y en esta línea queremos tocar estos temas, ¿no? Más allá, como os comentaba antes, de medición de las emisiones y de la compensación. Para ello nos acompañan, bueno, pues 4 ponentes en esta mesa, no de debate, sino de reflexión, que me ha parecido interesantísimo a la hora de seleccionarlo. El orden quizá no está bien colocado, pero bueno, estratégicamente sí que parece que están colocados. Me acompaña en primer lugar Álvaro Picardo. Álvaro es secretario del Foro Bosques y Cambio Climático, ingeniero de montes, toda una vida ligada al sector. Actualmente es asesor en política forestal de la Junta de Castilla y León, ha pasado muchísimos años en el tema de la gestión como gestor de montes en la provincia de Burgos y León, y evidentemente, bueno, pues también como jefe de servicio, ¿no? Gracias, Álvaro, por tu participación.
ganas de escucharte, porque tenemos bastantes ganas de ampliar eso que hemos ido trabajando en back office, ¿no? Elvira Carles, directora de la Fundación Empresa y Clima, papel fundamental de las fundaciones en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque ejercen una actividad en muchos casos poco reconocida, pero que luego cuando sale algo brillante es cuando dice, he sido yo, una fundación, ¿no? Y desde luego aquí la Fundación Elvira me ha parecido muy interesante la labor que está haciendo en la integración y difusión entre el mundo empresarial, ¿no? Del concepto de mitigación y adaptación al cambio climático, qué pueden hacer, qué pueden contribuir, pero ojo, en qué se están enfrentando y qué medidas de adaptarse, ¿no? Y otro papel fundamental que tengo muchísima curiosidad que nos amplíes, el papel que tiene la Fundación como observer en Naciones Unidas, ¿no? Lo dejo ahí, observer en Naciones Unidas. Me parece, en primer lugar, es la primera vez que conozco a alguien que tiene ese papel y no es un papel baladí. Creo que me gustará que amplíe esa información. Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora. No quiero decir los años que llevas en Caja Rural de Zamora, pero creo que eres una fuerza viva en la propia Caja, eres un referente en la propia Caja, sobre todo por lo viejo que soy. No tiene. Yo conozco la función de la Caja en el entorno en el que impacta y de verdad que es referente no por la edad, sino por lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Desde luego que nos gustará escuchar cuál es tu, bueno, en este caso no es cuál es tu posición, sino la posición de la Caja a la que representas aquí, de ese impacto social más allá de lo que tenga que ver con la parte económica. Y Juan Prados, director general y socio fundador de Generandi. Generandi, como yo la clasificaría, me puedes corregir si quieres, como oficina técnica, una oficina técnica que sirve para garantizar que aquellas entidades que quieren invertir en un recurso silvícola, forestal, agrícola, consigan lo que se habían identificado inicialmente a la hora de invertir en ese recurso. Por lo tanto, digamos que la labor de Generandi sirve, pues eso, el garantizar que el objetivo inicial, ya sea económico, rentabilidad, impacto social, se consiga, ¿no? Y evidentemente teniendo a Juan al frente, pues seguro que ese enfoque se conseguirá. Juan, gracias también por tu participación. Empezando con el tema que nos atañe, lo primero que quería sacar a relucir es, bueno, se ha contado antes y vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? El recurso forestal, el recurso en este sentido como inversión, ¿no? Como recurso que puede obtener una rentabilidad. Pero quisiéramos saber ese impacto positivo, ¿no? Más allá de esa inversión. Y Cipriano, creo que la Caja Rural puede aportar importantes ejemplos de cuál es el impacto positivo que ejerce, digamos, una entidad financiera, en la que aquí representas, en el sector. Zamora es un sector con gran importancia forestal y evidentemente ahora la va a necesitar aún más todavía por los incendios forestales del verano pasado. Pero ¿cuál es el impacto, de qué tipo es el que pretende conseguir la Caja en este sector forestal en primer lugar y evidentemente el sector agrícola-ganadero, que también tiene vinculación con el sector forestal? Muy bien. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. La verdad que yo no soy un técnico, veo el nivel extraordinario de las mesas anteriores y seguro que la presenta, en la que he participado, y me siento un poco desplazado porque yo, francamente, de bosque sé bien poco. Estamos un poco de moda en Zamora, por desgracia, este año, precisamente porque hemos sido unos damnificados que todo el mundo conoce, y que desde dentro del ámbito de lo que representa la Caja Rural, en Zamora somos una entidad pequeñita, como podéis comprender, pero realmente sí es significativa. Y bueno, lógicamente, si estábamos sensibilizados siempre por el ámbito de la sostenibilidad en general, no solo por nuestro propio consumo, sino por la aportación que la entidad puede hacer en la mejora de nuestros propios clientes, pues en este caso concreto, con el tema de los incendios, bueno, pues hemos aportado unos 500.000 euros a las dificultades que han tenido un montón de personas que se han visto limitadas en sus actividades. En muchos casos su forma de vida se ha destruido de forma instantánea y bueno, hemos entendido que la Caja lógicamente tiene que hacer un esfuerzo importante porque, como digo, somos la entidad de referencia en Zamora, en León también, otra provincia importante arbórea. En Valladolid y tenemos unas pocas oficinas aquí en Madrid. La filosofía de la Caja, desde luego, lógicamente, como digo, es de sostenibilidad en general,
de participación en cualquier acontecimiento que se lleva a cabo de cualquier índole en las provincias en las que estamos presentes, y en este caso concreto el tema que hoy nos ocupa, el tema forestal, pues Zamora tiene aproximadamente la mitad de la extensión agrícola poblada de arboleda, de más o menos de árboles o de matorral, con lo cual, claro, es una fuente de riqueza y que, como digo, no solo lo vemos desde el punto de vista del perjuicio que genera la pérdida de los árboles en sí, sino una forma de vida de un montón de gente, de casas rurales que se han perjudicado como consecuencia posiblemente de no haber tenido la precaución o las posibilidades que se tendrían que haber implementado posiblemente para evitar que estos fuegos se produzcan. Hemos aportado 4.000 colmenas que se quemaron. Bueno, en definitiva, hemos intentado de alguna forma facilitarle la vida a la gente que ha tenido un perjuicio importante en una situación límite, y que para la provincia de Zamora y de León, como digo, que también es otra provincia arbórea importante, pues es un recurso importantísimo, y que por nuestra parte tenemos la predisposición que hemos tenido siempre de la colaboración. Tenemos un proyecto con Silvestris en el que hemos participado y en la zona de León, para nosotros importante. Creo que hemos sido innovadores de alguna manera en un proyecto que nosotros realmente desconocíamos, aunque nuestra filosofía de aportar energía limpia viene de muy atrás. Hemos tenido una participación en el año 2008, creo, o 10, de un desarrollo con otras cajas rurales de una empresa que se llamaba Boscalia, donde teníamos plantación y desarrollo de choperas. Bueno, en definitiva, tenemos una empresa que se dedica, participada por la caja 100%, al ámbito de las energías limpias, instalación y consecución de proyectos fotovoltaicos y eólicos en algún caso. Es decir, la filosofía de la caja, dentro de nuestras limitaciones, desde luego, es proactiva en el sentido de energías limpias, en concreto en el ámbito de la silvestre, por supuesto, también. Totalmente, o sea, que es ADN Caja Rural, ¿no? Correcto. ADN Caja Rural, fenomenal, fenomenal. Con lo cual el impacto financiero en estos proyectos con los que estamos hablando, y antes se comentaba antes, ¿no? Es decir, si tengo una masa forestal que no tengo recursos para poder ponerle valor, pues parece que en el ADN de Caja Rural está ahí, ¿no? En apoyar ese tipo de iniciativas. Fenomenal. Elvira, en este sentido, en lo que tiene que ver con buscar otro tipo de cuestiones más allá, ¿no? De lo que estamos hablando de una masa forestal o un recurso forestal como sumidero, una de las líneas que tiene de actuación la Fundación, que es el de participar en proyectos que tienen que ver con líneas de investigación, además proyectos que sobrepasan el territorio nacional para irse a territorios internacionales, buscar know-how, conocimiento e implantarlo evidentemente donde sea necesario, ¿no? Los famosos fondos LIFE, otro tipo de proyectos en esa materia. ¿Qué nos puedes contar que hayáis conocido en vuestra participación en proyectos relacionados de este nivel de tecnología e innovación de manera concreta en el sector forestal? Desde la Fundación Empresa y Clima, en los últimos 15 años hemos realizado más de 30 proyectos, todos ellos, excepto 3, internacionales, y con diferentes fondos, con el Banco Mundial, con el Banco de Desarrollo Iberoamericano, el africano también, con la Unión Europea. Y soy farmacéutica, me gusta mucho buscar setas, y en los bosques de Soria, un día caí en un pueblecito que me sorprendió lo precioso que era y la población que tenía, que eran 5 hombres, el más joven con 82 años. Y me fui con la cesta de los boletos, pero pensando en aquella población, en aquel entorno rural, en aquella despoblación, podríamos decir, y qué podíamos hacer. Esto generó un proyecto que se llama LIFE Forest Adapt, adaptación al sector forestal en la provincia de Soria, únicamente en una provincia, que cuando lo defendimos en Europa, la primera reacción fue: no lo habéis entendido. Los proyectos LIFE se hacen entre varios países y, como mucho, si un tema es muy importante, el sector que sea, entre varias comunidades autónomas de ese mismo país. Pero tú estás planteando un proyecto de una provincia que coincide, sí, que es la más despoblada por kilómetro cuadrado, pero tiene otra característica Soria, y es que tiene
por kilómetro, o sea, por zona, por hectáreas, tiene la mayor cantidad de bosques certificados. Si nos quedamos en bosques, me voy a Finlandia y me voy a otros sitios. Pero madera certificada en Soria existe. Este fue el motivo por el cual nos dieron este proyecto, que es 1,5 millones de euros, para fijar en el territorio gente, mediante la explotación de otros recursos del bosque que ofrece. Como buena farmacéutica empezaré hablando de las plantas medicinales, las setas y la miel, porque los forestales piensan en los recursos madereros y bueno, la biomasa, digámoslo así. Otros piensan en los pastos, o algunos en la caza, en el corcho, en las resinas. Es decir, a mí la lista es interminable, que durante estos 2 años que ya llevamos de proyecto, hemos entrado ahora en el 3er año de proyecto, y lo que hemos podido apreciar es que casos reales, o sea, pueblecitos como este, donde vivían 5 señores, ahora tienen otro problema porque han aparecido 3 chicos jóvenes de Toledo sin trabajo, con la maquinaria que están desbozando los bosques para que luego aparezcan las vacas, pero claro, ahora son 8 hombres en el mismo pueblo. O sea que aquí yo creo que también tendremos que inventar algún proyecto para traer otro colectivo a esa zona rural, ¿no? Digámoslo así. Pero bueno, en resumen, la lista es interminable de los beneficios, pero sobre todo, a mí lo que destaco de este proyecto y de otros y del conocimiento que he tenido es fijación de gente al territorio, y un bosque bien gestionado evita incendios, evita despoblación, regula la temperatura y el ciclo del agua, evita la erosión del territorio. Es decir, que los beneficios en el planteamiento del proyecto eran unos esperados, los hemos superado con creces, y mucha de aquella tecnología que habíamos aplicado en otras partes del mundo, y hablo de robots, hablo de tecnología bastante de satélites, dura, incluso, dura, de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que nos ha ayudado a poner el foco y la vista, la lupa, en una provincia que se llama Soria y que es un éxito de proyecto. Este año termina, pero yo creo que habrá como una segunda parte. Sí, desde luego, y además este tipo de proyectos live, el objetivo es replicarlo, ¿no? Sacar conocimiento know-how para replicarlo de manera práctica en ese laboratorio, entre comillas, ¿no? Que se ha hecho en foco en Soria, desde luego, pero me ha parecido interesante como habéis podido comprobar y comentaba antes al principio, ¿no? el elevar y hacer criterio ESG un proyecto cuyo objetivo, cuyo foco es una masa forestal, ¿no? Criterios de sostenibilidad social y de gobernanza. Podemos considerar que el problema añadido de buscar otro colectivo puede ser gobernanza, ¿no? Pero es un problema de gobernanza, pero quiero decir que está claro, ¿no? Que evidentemente con un proyecto de este tipo hemos conseguido elevar el objetivo de recurso forestal, desde luego. Desde luego que interesante, Elvira, porque ese es el objetivo, ¿no? de la mesa, además. Juan, Generandi, como comentaba antes, empresa cuya experiencia principal es básicamente el ser gestora, ¿no? de proyectos forestales para fondos, para entidades de inversión. ¿Qué nos puedes contar en esta experiencia, ¿no? de la relación con este tipo de gestoras o fondos? ¿Ves que puede haber algo diferente o que buscan o persiguen cuestiones diferentes a la hora de invertir en un proyecto, un fondo de capital extranjero, un fondo de capital español? ¿Crees que hay similitudes, semejanzas? Sí, bueno, lo primero es de buen nacido ser agradecido, así que siento daros el tostón a todos, pero también agradecer al foro por la invitación. Lo segundo, quizás corregirte un poco en la explicación que has dado de la empresa. O sea, Generandi es un grupo de empresas que tiene varias líneas de negocio. Una de ellas, como dices, somos una gestora de activos agroforestales, ¿vale? Es decir, captamos dinero de inversores institucionales, family offices y otro tipo de inversores para invertir después en el mundo rural, en España y Portugal. Tenemos una parte de suministro a la industria de la madera, de materia prima, principalmente los mercados internacionales. Somos bastante conocedores de estos mercados y trabajamos aquí mucho en coordinación con un grupo japonés llamado Sumitomo, que algunos de vosotros conoceréis, y somos el principal operador ahora mismo con 850.000 toneladas al mercado europeo, ¿vale? Entonces, simplemente eso para complementar. Eso merece un wow, ¿no? Bueno, probablemente nadie sepa lo que es o 4 aquí sepan lo que es, pero sí, es un volumen considerable, sí. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que
quizás lo que debería, o lo que pediría a todo el mundo que está aquí en la sala es hacer un poco de zoom geográfico, es decir, imaginaos que es en el Google Maps y le quitáis zoom, ¿vale? Porque no veamos a una multinacional que está con la sede en la M40 que quiere reforestar el parque o el solar que está enfrente, ¿no? Quitémosle zoom y además retrocedamos un poquito en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que haciendo este ejercicio, yo creo que es muy importante, nos ayudará mucho a situar lo que es el mundo financiero en el sector agroforestal, ¿vale? Si quitamos escala temporal, yo creo que ni nos vamos a los años 90, pues ahí empieza a surgir en el sector un cambio, principalmente en Escandinavia y en Estados Unidos, cuando muchas empresas propietarias de grandes patrimonios, muchas de ellas mineras, patrimonios que ya no tenían un uso minero, se dan cuenta que en su balance tienen un activo tremendamente grande, ¿vale? Un activo que históricamente tiene muy poco valor, pero que en el mercado tiene mucho valor, ¿vale? Y esto se pone en el mercado, ¿vale? Se hace líquido para que ellos capten liquidez para sus desarrollos industriales, retribución al accionista, lo que sea, y garantizarse una materia prima, ¿vale? Y surge una clase de activos en los años 90 que para el general de los españoles que estamos aquí hoy, pues es muy desconocido, ¿vale? Pero esto en números, ¿en qué se traduce? Pues se traduce que hay en torno a 700, 800 inversores institucionales a nivel mundial que tienen activos bajo gestión por encima de 150.000 millones de dólares, ¿vale? O sea que son cantidades significativas. La gran mayoría, o cómo nos clasificamos dentro de eso, pues habría desde los pequeños, que es gente que gestiona por debajo de los 250 millones, a gente muy grande que gestiona por encima de 5.000 millones en activos, ¿vale? Y que principalmente se han visto atraídos por este sector, bueno, pues por una serie de valores que son muy atractivos para los inversores, ¿vale? Lo principal es que es un sector muy seguro, ¿vale? Yo ahora mismo preferiría tener mis ahorros metidos en un monte a tenerlos metidos en Credit Suisse, por ejemplo, ¿vale? Es un sector que no está correlacionado con la inflación, ¿vale? Es decir, estamos a salvo de la inflación que nos está atacando tan duramente ahora. Es un sector que genera generalmente retornos por dos vías, una por la vía del suelo y otra por la vía de la operación, ¿vale? Es decir, el suelo generalmente aporta al inversor un retorno relativamente reducido, pero muy seguro, ¿vale? Si vemos las series históricas del valor del suelo en España, pues es un valor que generalmente siempre crece, levemente, pero crece, ¿vale? Y nos protege la inflación. Y luego tenemos un retorno por vía de la operación del propio activo, que tradicionalmente ha traído esta cantidad de dinero precisamente para el recurso más importante en el sector, que es la madera, pero que hay otros muchos y compatibles. Es decir, puedes tener madera y vacas y miel y setas y tal. Son generalmente compatibles. Entonces, yo creo que quizás un primer mensaje para la gente que está aquí hoy es que tenemos que hablar del sector forestal productivo también sin complejos, ¿vale? Es un sector muy activo a nivel mundial, pero que desde el punto de vista español nos hemos mirado mucho al ombligo, ¿vale? Quizás volviendo al tema universitario, y ahí veo a otro representante también, pues siempre nos han hablado muchísimo de Balsaín, de no sé qué, tal. Bueno, es que hay un sector productivo interesantísimo en España. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta original, principalmente es que hay un sector a nivel mundial que es tremendo y en España, pues está, nosotros que somos de los más pioneros y llevamos invirtiendo pues 5 o 6 años, tenemos ahora mismo o terminaremos el 2023 con unos 200 millones de euros bajo inversión, pues para que veas, la comparación es la noche y el día, ¿no? La comparación y el potencial. Sí. El potencial que lo introduciremos después. Álvaro, muy ligado a lo que acaba de comentar Juan, el tema de la explotación de recursos forestales, ¿no? Desde el punto de vista de la visión del propio foro, ¿no? ¿Vosotros consideráis que la promoción del uso de estos, digamos, productos forestales, ¿no? Que evidentemente vienen de donde vienen, ¿ves que tiene algún tipo de incompatibilidad con el valor que puede tener esa masa forestal desde el punto de vista de ser un sumidero de carbono y poder comerciar por ellos? ¿En qué consiste esto de la promoción de los usos de recursos forestales que desde el foro impulsáis? Pues muchísimas gracias y en primer lugar
Gracias a todos, gracias a la Caixa por recibirnos aquí en este ágora, esta plaza, porque mis primeras palabras desde el foro es para explicar qué es el foro, ¿eh? Y luego volveré a tu pregunta, pero el foro es un punto de encuentro del sector forestal que lleva 20 años trabajando a iniciativa del Colegio de Ingenieros de Montes, en el que las principales entidades, los propietarios forestales, Asenfo, las empresas de obras y servicios, las grandes empresas del sector, se unieron para promover la acción climática de los bosques y del sector forestal. Y vemos que esto, que fue bastante pionero y ahora mismo hay una cantidad de energía enorme y estamos en la cresta de la ola. Y vemos que los bosques están ahí y hay una oportunidad que ha quedado puesto de manifiesto en la primera mesa y hemos visto cómo el sector forestal puede proporcionar soluciones. Y la idea de toda esta jornada es traer a este ágora, este foro, este punto de encuentro de sector financiero, sector de consultoría, sector de telecomunicaciones con el sector forestal y ver cómo podemos aprovechar las sinergias de trabajar juntos, también con la agricultura, el territorio, las ciudades, con el monte. Creemos que hay un potencial enorme estableciendo estos vínculos, ¿no? Y hemos querido traer Galicia, Cataluña, Zamora, la diversidad de España, ¿no? Porque es muy importante, tenemos un territorio muy complejo y el segundo mensaje que quiero trasladar, España tiene el patrimonio forestal más valioso de la Unión Europea. Y esto no se suele conocer, ¿no? Porque venimos de una gran destrucción, pero tenemos una diversidad extraordinaria y hemos repoblado más de 5 millones de hectáreas. Tenemos la mayor experiencia. Cuando hemos hablado de repoblación, es que no hay otro país. China ahora está, y son otras dimensiones, ¿no? Pero hemos conseguido, y esto la sociedad española no es consciente, que la superficie de bosques se duplique, ¿eh? Teníamos 10 millones y ahora tenemos 20. Todavía nos quedan 10, ¿eh? Pero tenemos ya 20 millones de hectáreas que sostienen un sector forestal que tiene en dimensión económica la relevancia de Suecia o de Finlandia. Y esto no lo pensamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Suecia o Finlandia son pocas grandes empresas y, como han explicado los que me han antecedido, en el caso de España son muchas pequeñas empresas pegadas al territorio, ¿eh? Y no estamos valorando ahí las casas de turismo rural, la gente que hace avistamiento de fauna, todas las actividades de servicios que hay alrededor. Porque el monte, y la palabra fora viene de fuera y queremos traer al foro lo forestal, que es lo que está fuera. Y es lo que nos da un poco miedo, ¿no? Echarse, bueno, pues aquí hay no marinos, aquí hay monteros que pueden acompañaros a los distintos sectores a entrar en el monte y en el sector forestal. Y eso es lo que entiendo que es lo que se concibe como recurso en sí mismo, ¿no? Además de otro tipo de cuestiones. Claro, entonces los montes proporcionan madera, proporcionan resina, setas, y todo eso tenemos que aprovecharlo, y lo hemos hecho, y Salvador nos lo ha mostrado de manera maravillosa, ¿no? Hasta qué punto tenemos la madera, pero podríamos haber hecho el corcho, las setas, porque todos esos recursos somos capaces de aprovecharlo y hemos aprendido a hacerlo. Y en Europa hemos sido pioneros, llevamos 300 años en que hemos desarrollado la técnica selvícola, y esto ya aquí está totalmente conocido, cosas que la realidad en países del tercer mundo no tiene nada que ver con la que tenemos aquí. Somos capaces de aprovechar los recursos del monte compatibles con la biodiversidad. La semana pasada se presentaba que la población de osos ha pasado de 50 a 300, la población del lince está aumentando, el águila imperial, que no estaba en Salamanca, pues ya está en Salamanca, está en Zamora, o sea, vemos cómo la biodiversidad se recupera. El mayor reto que tenemos es en la despoblación. Tenemos que ser capaces de fijar, y es bueno que esté aquí la Caja Rural de Zamora, porque el valor que tiene esa gente que vive en el monte, que vive con el ganado, que vive del campo, y las sinergias con la agricultura son importantísimas. Un último mensaje es que la madera le da una segunda vida a los bosques, ¿eh? Y me ha encantado cómo nos has centrado el tema. Es decir, ¿qué podemos hacer con los recursos? Quiero recordar que hace 5 años se restauró la mezquita de Córdoba. Y las vigas del tejado, que eran pinos de Cazorla que habían bajado por el Guadalquivir, que tendrían 100 años, han estado funcionando
para dar cobertura a un templo que es referente mundial durante 1000 años. O sea, ¿qué hace el usar la madera? Que le da una vida que la multiplica por 10. Y además no termina ahí por el uso en cascada. Evidentemente, esa viga ha ido a un museo, pero es que la podríamos quemar y podríamos aprovechar. Es decir, tiene muchos usos la madera. Y quien dice la madera, dice el corcho o la resina. Sin duda, sin duda. O sea que, vamos, perfectamente explicado que hay más allá, hay más recursos más allá de lo que se ha comentado en las anteriores 2 mesas, ¿no? Y evidentemente no hacen incompatibles ninguna de ellas, totalmente lo contrario, lo enriquecen, ¿no? Desde luego. Fenomenal. Y ya que hemos entrado ya en calor y vamos cogiendo ya carrerilla, el nuevo enfoque, ¿no? Y qué nuevas oportunidades hay, ¿no? Porque las hemos identificado aquí. Desde el punto de vista de Caja Rural, yo creo que aquí yo creo que más o menos suena el nombre taxonomía europea, ¿no? Sabemos más o menos qué es esto. Pues dentro de la clasificación de la taxonomía europea, que la taxonomía considera al sector forestal como un sector que contribuye sustancialmente a la adaptación y a la mitigación al impacto al cambio climático, ¿no? Por tanto, podría ser considerado, no, podría ser, no, es considerado, debería ser considerado como una actividad sostenible y, por tanto, a ojos del sector financiero o entidades públicas, como reconocida como una entidad o como una actividad sostenible, ¿no? En ese sentido, quien maneja o está manejando más esa terminología, evidentemente, es el sector financiero y, por tanto, desde el punto de vista de la Caja, está también teniendo en cuenta o cómo se tiene en cuenta este sector como posibles objetivo de financiación por parte de la Caja y que puedan ser recursos que puedan aprovechar pues, el propio entramado empresarial en el sector en la zona en la que influye la Caja Rural. Bueno, antes ya apuntaba un poco las inversiones que estamos haciendo específicas en las nuevas plantaciones, pero bueno, abundando un poco, incluso en el comentario que he hecho anteriormente y que inicié yo entiendo que los bosques a una provincia eminentemente agrícola y arbórea como Zamora y León le reportan absolutamente una economía indispensable. Por eso antes apuntaba las debilidades que se habían generado como consecuencia de los incendios y que hay otro montón de aspectos de desarrollo y de forma de vida de un montón de personas que dependen del bosque. Y yo apuntaría algo más. Yo no me quiero meter con nadie, menos con mi Junta de Castilla y León. Yo sí creo que en algún aspecto sí se debería de cambiar alguna normativa, alguna que se facilite el acceso, sobre todo del ámbito ganadero, hay una normativa tan estricta, tan limitativa a la hora de, ya no solo por los aprovechamientos en sí, sino por evitar los incendios que se producen después. Yo creo que tenemos una normativa excesivamente complicada, efectivamente es muy cerrada, salvaguardar seguramente otros aspectos, pero yo creo que en Zamora, por decir algo franco y claro y un poco hacerme un poco portavoz de lo que he escuchado durante estos últimos tiempos, sobre todo, yo creo que habría que facilitar que el acceso a los montes fuera más franco, facilitaría, como digo, más formas de vida y facilitaría el evitar los incendios que se han producido. Yo creo que efectivamente el bosque para provincias despobladas, creo que el reto fundamental, además del CO2, está en que la España vaciada, de la que somos casi abanderados, se busquen fórmulas de acercamiento a las personas con distintos motivos en distintos ámbitos, y este es determinante. Como digo, la mitad de la superficie de Zamora es arbórea, por lo tanto, si ese aprovechamiento no tiene las posibilidades suficientes, nos estamos autolimitando directamente. Desde luego, Cipriano, entonces la Caja tiene interés, ¿no?, de entrar y de financiar ese tipo de actividad. Por tanto, cuestión positiva, ¿no?, para el sector y más para el sector local donde ejerce ámbito de actuación la Caja. Elvira, lo que había inicialmente, el tema de Observer de las Naciones Unidas, ¿no? En la anterior pasada cumbre del clima en Egipto, ¿no?, se habló de un tema importante y se puso en relevancia la necesidad de la gestión y la conservación sostenible de los bosques.
Dentro de estos grandes discursos que hubo, grandes debates y negociaciones hasta las miles de horas de la madrugada, hasta sacar un paper que se diga, bueno, pues hemos conseguido un avance en un milímetro de lo que hemos pactado hace 10 años. Pues es un gran avance, no pasa nada, pero seguimos avanzando. Y dentro de esos debates estaba el tema de los bosques, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Porque me parece muy curioso en vuestra posición de observer, ¿no? El conocer esa información de primera mano y llevarlo a publicaciones, exposición y demás. Vale. De una manera muy sencilla, como a mí me gusta explicar las cosas para que se entiendan, y lo que pretendo siempre es que la gente aprenda un poquito de algo. Europa decidió el año 2015, cuando se aprobó el Acuerdo de París en una COP, quería ser la macrozona del mundo neutra en carbono para el año 50. Y se planteó unos objetivos al año 20, al año 30, al año 40, antes del 50, para llegar a conseguir ser así. Entonces, el desarrollo, y enlazo un poco con lo que preguntabas antes, el desarrollo de esta iniciativa, que luego ha venido el Pacto Verde y una serie de herramientas, digámoslo así, pero inicialmente fue algo que se conoce como taxonomía europea. Durante 5 años se desarrolló esta herramienta para que las empresas, en quien Naciones Unidas confía extremadamente, en el sentido sin quitar protagonismo a las administraciones, pero las administraciones de cualquier país, de cualquier color político, están tomando muchas veces decisiones cortoplacistas. Y en cambio la pata empresarial, podríamos decirlo, los empresarios de calle, de cualquier sector, lo que piensan es a 20, 25 años que lo que ellos están creando siga siendo sostenible, funcione y crezca para la siguiente generación. Esto es el punto que interesa a Naciones Unidas. De allí que los grandes negociadores en los plenarios son los observers de Naciones Unidas empresariales, porque evidentemente los que salen en la foto son los políticos, pero los que trabajan, los que diseñan los esquemas a largo plazo, los que hablan de CO2 en frontera, de precio de carbono, de este sector sí, este sector no, son los negociadores empresariales, los observers. En este caso, la Fundación Empresa y Clima a nivel del Estado español. Entonces, volviendo a la taxonomía, que es la clave, la taxonomía estaba preparada para implementarse el año 20, pero con el COVID se retrasó 2 años, ¿vale? Entonces, en estos momentos hay 3 puntos que alguna de las empresas que puedan estar aquí, si cumplen 2 o 1 en mayoría, ya les toca, como digo yo, pues que coticen en bolsa, quizás no hay muchas, pero que tengan, quizás tampoco no hay tantas, pero en general que cumplan, por ejemplo, que facturen más de 50 millones de euros o que tengan más de 250 empleados. Este es el primer rango en que las cuentas anuales del año 22, que se presentan ahora en el 23, tienen que ir acompañadas de un informe no financiero que tiene tanto peso como el informe financiero. Y muchas empresas, y es a diario, yo me las encuentro, y te dicen, no, si yo ya tengo informe financiero, ya lo hago, llevo 10 años haciéndolo, pero no lo hacen ninguna teniendo en cuenta las 6 patas que tiene la taxonomía europea. Y estos números que he dicho al principio de cotización en bolsa, 50 millones, etcétera, al año que viene se bajan de nivel. Y estamos hablando de 40 millones, 200 trabajadores, y al siguiente se vuelven a bajar. De manera que el año 2030 todos los sectores, todas las empresas tengan que presentar, cuando presentan sus cuentas anuales, tengan que presentar también el informe no financiero. Sí, digamos como un anexo, ¿no? Y hay un sector, solo un ODS, un sector que cumple o que está implicado en los 6 patas del informe no financiero, y es el sector forestal. Es el ODS 15. ¿Por qué? Porque las 6 patas son mitigación, adaptación, economía circular, agua, energía y biodiversidad. Entonces, pocos son los ODS, pocos son los sectores, por no decir ninguno, que están implicados de lleno en estos. Por lo tanto, está claro, ¿no? Está claro que es el que cumple de libro, ¿no? Toda la reglamentación y es la el más metodología. importante. Eso, luego, en estos momentos, cara a las implicaciones no financieras para cualquier sector empresarial, hay que tener muy en cuenta y ir de la mano y ser amigo de, como digo yo, los ingenieros forestales. Totalmente.
Interesante, interesante. Elvira, y Juan, en este sentido, el nuevas oportunidades, ¿no? Que os habéis encontrado con ese sector de inversor, ¿estás viendo que está cambiando algo? ¿Te está sorprendiendo la entrada de inversores que cuando comenzasteis era totalmente diferente? La verdad es que aquí me podría tirar hablando mucho tiempo. Lo que pasa es que tenemos 2 minutos. Ya veo. Pero siendo breve, si miramos un poco atrás, en Estados Unidos se hace seguimiento de estas inversiones en una asociación que se llama Encrif. Si hubieras invertido 1.000 euros en el año 91 en oro, ahora tendrías 5.000. Si hubieras invertido 1.000 euros en real estate o en acciones de la Bolsa de Nueva York, tendrías 12.000 euros. Si hubieras invertido 1.000 euros en el sector forestal, tendrías más de 20.000 dólares. Ha sobrepasado el retorno de cualquier otro sector principal. Esto, o como dicen las entidades financieras, garantías, o creo que ¿me oís o no? Sí. ¿Retornos pasados garantizan retornos futuros? Pues me temo que no, porque las grandes oportunidades ya se fueron. Entonces, ¿yo dónde veo el futuro? El futuro lo veo, por un lado, en esta España de poca capacidad productiva forestal, tenemos inversores que dicen, oye, con un poquito más de porcentaje que me pueda dar el CO2, que me pueda dar el ESG, meto dinero allí. Eso es claramente para mí uno de los primeros sitios donde yo creo que oportunidades de futuro. La segunda que veo de futuro, y que me imagino que sorprenderá a mucha gente aquí hoy, es todo el tema de biocombustibles. ¿Vale? La política de biocombustibles de la Unión Europea es tremendamente ambiciosa. El objetivo para el 2030 es que el 2,2% de los biocombustibles del transporte sean biocombustibles de segunda generación. Vosotros ahora cuando echéis gasolina o los que tengáis todavía motores de explosión tan criticados ahora, cuando echéis gasolina veréis que pone E5 o B7, ¿no? Eso es la cantidad de etanol o de biodiesel que tiene, pero proviene principalmente de fuentes que compiten con la alimentación. La Unión Europea lo que ha dicho es no, ahora quiero que eso venga de fuentes que no compiten con la alimentación. ¿Y quién tiene la llave? Hay 2 llaves aquí, el tema de algas y mar y tal, que es un tema muy complejo, o productos lignocelulósicos, ¿vale? Ahora mismo, en el pipeline de proyectos que nosotros seguimos a nivel de Europa, y lo sé porque esta mañana he hablado con un inversor sobre este tema, en bioetanol, las expectativas para el 2030 es que haya unas necesidades, si lo traducimos en toneladas de madera, en proyectos ya anunciados, de 650.000 toneladas. En biodiesel, 2,5. He dicho etanol, biodiesel, en metanol 640.000. Y en SAF, que es el Sustainable Aviation Fuel, donde el objetivo no es el 2,2, sino es el 28%, son 2,5 millones de toneladas adicionales de madera. Termino. Tema fiscalidad. Otro tema que nadie se mete porque parece que nadie sabe. Socimis, que sabrás bastante de Socimis. Se está hablando ya de intentar dar a los inversores un atractivo fiscal para invertir en el mundo agroforestal con los beneficios fiscales de las Socimis, ¿vale? Que parece que hablas de Socimis y que estás mentando al diablo. No, esto tiene capacidad de atraer dinero y es muy atractivo para la gente, ¿vale? No, desde luego que los mensajes que has lanzado son muy potentes. Ahora la pregunta es saber si la oferta corresponde a la demanda, etcétera, etcétera, porque ahí es donde está un poco habrá que buscar el equilibrio, ¿no? Sobre ese tema, el portal fincalista.com, datos. En España hay 180.000 transacciones en el mundo rural al año. El 55% de los propietarios forestales en España el 60% tiene más de 55 años. Es decir, en los próximos 10 o 15 años, el 60% de las propiedades van a cambiar de manos o a la siguiente generación o a un inversor. Está claro que el perfil va a cambiar, desde luego, que es un poco el origen de la pregunta. Fenomenal, fenomenal. Casi que podemos dejarlo aquí ya, yo creo, ¿no? O sea, porque lo que pretendíamos conseguir del mensaje de qué interés tiene esto más allá de las 2 mesas que hemos dado, pues yo creo que ha sido un buen reflejo. En el punto alto lo hemos dejado, Álvaro. Desde luego que otro recurso más que tiene que ver es el tema de la masa forestal, la gestión forestal como solución basada en la naturaleza, ¿no? Yo soy un amante de este tipo de cuestiones y de este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que el cartel le pone Time's Up en este momento, pero como hemos empezado 5 minutos tarde, pues permitirme que nos alarguemos 5 minutos, porque creo que es interesante esta visión, ¿no? de la solución basada en la naturaleza, que creo que no hay mejor persona que Álvaro que nos pueda contar, ¿no?
Pues es que la gestión forestal es en la naturaleza y con la naturaleza. O sea, se trata de aprovechar las dinámicas naturales para encauzar los bosques y los pastos y los matorrales a aquello que nos puede aportar un beneficio a las comunidades humanas y al conjunto de la biodiversidad, porque trabajamos para todo ello. Por tanto, lo mismo que el sector forestal cumple los 6 pilares de la taxonomía, es que la selvicultura y la gestión forestal sostenible es intrínsecamente una solución basada en la naturaleza. Tenemos que cuidar los bosques, no vamos a poder evitar los incendios, pero pese a todo, porque quiero lanzar ese mensaje positivo, la superficie de bosques de España se ha multiplicado por 2 en 50 años. La cantidad de madera de nuestros bosques se ha multiplicado por 6, y eso a pesar de los incendios, que es una lástima. Pero lo que tenemos que conseguir es que los daños de los incendios no sean tan grandes. ¿Cómo hacerlo? Trabajando juntos, invirtiendo para conseguir. No vamos a conseguir un 18%, a mí estos niveles que has dicho en Estados Unidos es espectacular, pero con que se consiga un 2, un 3% y los enormes beneficios que hay para el territorio, bueno, yo creo que tenemos dada la solución, vamos a ir de la mano y vamos a salir de este foro trabajando juntos y buscando esa acción en los próximos 5 años. No, desde luego, y quería dejar ya cerrada el turno de preguntas porque ya estamos fuera de tiempo, dejando una última reflexión que aquí os invito que, no libremente porque os condiciona el tiempo, pero sí por si queréis intervenir de, bueno, y esto es burbuja, no es burbuja, hay nuevas oportunidades, está ya el mercado inversor ya colapsado, hay nuevas oportunidades, todavía hay ese equilibrio. Nos ha transmitido de manera positiva Cipriano, la caja está ahí para apoyar, ¿no? Y más aún como responsabilidad social de la entidad en el entorno en el que se encuentra. Por lo tanto, hay oportunidades. ¿Pensáis que esto va para adelante? Sí, sí. Brevísimo, porque si no me están tirando aquí del cable para que acabe y así acabamos y rematamos la mesa. Bueno, yo muy breve, por supuesto. Sobre todo en un ambiente como el que estamos hoy, tenemos que ser positivistas, porque veo hay un montón de gente implicada y además que hay un recorrido acreditado por los conocedores de los proyectos en sí, y solo una puntualización que sí tiene que prevalecer lógicamente la biodiversidad, pero tiene que ser rentable. Tenemos que tener un equilibrio razonable entre la rentabilidad y lo que es el ecosistema. Es la sostenibilidad en general. Eso. ¿No? Entonces, no, sobre todo a los agricultores o a los ganaderos, que son los que de alguna forma participan de una forma directa en el día a día, tenemos que tener la percepción desde otros ámbitos no tan cercanos en su vivencia, que tienen que ser rentables y que ellos son los primeros que se preocupan de cuidar el entorno más que desde otros estadios más alejados de una realidad que se desconoce. Los ganaderos y los agricultores son muy conocedores y son los primeros ecologistas, y yo no tengo ninguna duda. Hay que darle la posibilidad de que su labor sea compensada económicamente para que ellos sean nuestros valedores. Desde luego, la sostenibilidad económica. Mira. Hago una aportación que me parece interesante y hay un testigo en la sala que es Enrique. Hace pocos meses conseguí que 13 empresas, de las 13, 3 del IBEX, fueran a Soria y conocieran el trabajo que se está haciendo gracias al proyecto LIFE en esos bosques. Ninguna, excepto Enrique, había visto trabajar una desbrozadora, había visto lo que implica esa limpieza del sotobosque, etcétera, etcétera, ¿vale? Fue un reto conseguido. Tengo ahora un reto superior. He concienciado y he conseguido que las personas que no han salido de Soria y que siempre han vivido del y para el bosque, el 26 de abril vengan a Madrid a explicarlo. Y es que os espero a todos. Pues eso es un buen porque como esa jornada no habéis visto ninguna. Pues el que lleva rascando y buscando propietarios forestales que viven en Madrid y no saben que tienen hectáreas en Soria porque hace 5 generaciones les dejaron y la herencia se ha perdido, esa persona va a venir a Madrid a explicar. Pues desde luego que vamos a saber de primera Ninguno mano. con traje, ¿eh? 26 de abril. Ellos vienen con camisa leñador, pues ¿vale? Os eso espero a todos. Eso es importante. Última reflexión, me están diciendo que fuera, Álvaro, Juan... Bueno, que está todo por hacer y que la escalabilidad es tremenda, ¿no? Que todos
seáis más ambiciosos en vuestras visiones, ¿no? Que creo que generalmente es bastante cutre. Sobrepasar a la parte social. Álvaro, finaliza tú, tienes el placer de finalizar. Pues yo me quedo volviendo al mensaje principal primero. Los bosques son fuente de bienestar y tenemos que conseguir que sean fuentes de bienestar para todos y solución para todos los sectores. Y en España tenemos las capacidades para colaborar y conseguirlo. Este año, Naciones Unidas dedica el Día Internacional de los Bosques al papel de los bosques en la salud como fuente de bienestar. Para mí ese es el último mensaje, es que uno se encuentra bien en Soria, en Zamora o en Galicia. Sin duda, esa inversión más socialmente responsable que esa no existe. Así que nada, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí y aguantar hasta esta última mesa y espero que haya sido fructífero para todos. Vale, pero no se vayan todavía porque nos quedan unos minutitos. Minutitos más. Gracias, Rodrigo, Álvaro, Elvira, Cipriano, Juan. Creo que no me dejo ninguno. Hemos llegado ya al final de este foro, de este punto de encuentro en el que hemos tenido representantes del sector financiero, de los transportes, la tecnología, la agricultura, la edificación, el sector forestal, por supuesto, y agrícola, y también la academia y el mundo de la comunicación. El tema de los ODS que ha salido de forma colateral es tremendamente importante porque si cumplimos con los ODS habremos afrontado de forma exitosa los grandes problemas que tenemos como especie, desde el cambio climático, el trabajo digno, la igualdad, el acceso a los recursos hídricos en cantidad y calidad. Es decir, es muy importante decir que en el 15 vamos retrasados, que hay un par de informes de Deloitte y otro de la Fundación La Caixa que así lo ratifican y tratar de forma muy rápida plantearles algunos mensajes que se habían consensuado con la organización del foro, ¿no? Aproximadamente el 61% de las emisiones totales de España proceden de los sectores difusos. Sin embargo, la compensación de la huella de carbono en nuestro país todavía es residual, tiene un gran potencial de crecimiento y todavía pocas empresas compensan. Con la evolución de la reglamentación, nuevos sectores y organizaciones consideradas hasta la fecha difusas van a tener que estar sujetas a la obligación de compensar la huella de carbono. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 cataloga el sector forestal como sumidero de carbono. Y en materia de sostenibilidad y mitigación del cambio climático, las oportunidades que ofrece el sector forestal español y nuestro territorio menos poblado dan respuestas a los retos del sector empresarial. Recordar que en España 1/3 de la superficie forestal está desarbolado, en torno a 9,1 millones de hectáreas, que las políticas estratégicas de cambio climático españolas prevén un ritmo de reforestación de 20.000 hectáreas al año. Generalmente pensamos que es poco ambicioso, habida cuenta de los efectos de la crisis climática y como reto futuro está pendiente la valorización y certificación de la gestión forestal. Decir también que hay un sector empresarial y profesional maduro que da respuesta a las soluciones climáticas forestales, que impulsar la colaboración tendría muchos beneficios para las empresas, para los montes y para la sociedad española, crear sinergias, crear trabajo conjunto y que el potencial es enorme. Conviene avanzar paso a paso, pero sin pausa, y que España es un destino de máximo interés. Tenemos los profesionales, tenemos el territorio y tenemos el expertise. Pensar que la vinculación es a medio y largo plazo, es decir, este es un proceso o una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, y que es importante generar lazos estables con el territorio en el que se actúa. Y luego que los montes españoles se están expandiendo, lo cual es muy positivo, que tenemos un patrimonio forestal muy valioso, probablemente uno de los más valiosos de la Unión Europea, como decía Álvaro hace unos minutos, y que no solo por su diversidad, sino por los recursos que proporciona, que es necesario aprovecharlos y que eso es plenamente compatible con el desarrollo sostenible y de la transición ecológica. Y que las oportunidades van a crecer, que están ahí y que hay que aprovecharla. Hemos agotado el tiempo de este foro, de este punto de encuentro de soluciones climáticas forestales.
Y por mi parte solo queda dar la enhorabuena y las gracias a los organizadores, al Foro de Bosques y Cambio Climático, a la Asociación Nacional de Empresas Forestales, a la Fundación Gómez Pindado, al Grupo Silvestris y a CaixaBank, que nos ha acogido en este fantástico espacio. Y nada más. Ánimo a cumplir con los ODS, a crear sinergias. Y para los que tengan la duda de por qué un periodista ambiental está conduciendo este programa, comentarles también que desde la agencia EFE llevamos muchas décadas impulsando este tipo de contenidos y que estamos en 7 proyectos live. Terminamos 2 de manera muy exitosa, vinculados a la Red Natura, y de hecho, si hoy se celebra, si cada año se celebra el 21 de mayo el Día Europeo de la Red Natura, es porque una ONG conservacionista, SEO BirdLife, y la agencia EFE plantearon dentro de uno de esos proyectos el establecimiento de esa fecha. Así que nada, creen sinergias, hablen entre ustedes, colaboren y sobre todo sumen. Muchas gracias. Bueno, a ver si nos quitan esto.